Vamos a empezar para, como decía Ángel, no tener aquí a ya las 120 personas, 125 que tenemos en la sala. Bueno, buenas tardes, buenos días Latinoamérica, soy Sergio, seré el moderador del webinar, o los que ya nos conocéis, intentaré ser el moderador del webinar si me dejan los panelistas, y si no, pues oye, con humildad me escucharé y aprenderé igualmente como todos. En esta ocasión, este es nuestro tercer webinar, vamos a tratar el tema de las emociones, un tema, bueno, para mí especialmente apasionante con todo lo que estamos viviendo actualmente en las empresas. Sí me gustaría, pues, aunque lo veis en la pantalla, recordaros un poco cómo funcionamos. Vamos a tener hoy unas pequeñas slides a modo de introducción, pero ya sabéis que no utilizamos PowerPoint, que es un webinar muy interactivo. Va a durar 1 hora. A la hora lo vamos a dar como finalizado. Nosotros podremos estar 30 minutos, 40 minutos más compartiendo con vosotros, pero que nadie se sienta presionado, obligado para continuar. A la hora lo daremos por finalizado. Como sabéis, un webinar interactivo. A través del botón que tenéis de preguntas y respuestas podréis lanzarnos todas las preguntas que queráis para los panelistas. Aquí abajo, si movéis el ratón, se os pondrá una barrita donde pone preguntas y respuestas. Ese es el espacio para preguntarnos. El chat es complicado. Luego, habrá algunos momentos específicos en el que demos la oportunidad a las personas de que puedan levantar la mano y, como si fuese un espacio físico, le daremos micro y le sacaremos al escenario para que pueda compartir con nosotros su experiencia y con los panelistas. Y lo dicho, terminaremos a la hora, aunque nos podremos quedar. Para tener un poco un índice, que siempre nos han comentado, oye, pues igual nos perdemos, hoy vamos a tener un índice. Hablaremos primero de datos y no sensaciones, será nuestra parte introductoria, y luego continuaremos con la gestión emocional de las personas. Aquí el diario de Lidia, nuestra tercera panelista y estrella fundamental en el día de hoy. Trataremos el rol del líder en estos tiempos, cómo mantener al equipo cohesionado en remoto y la comunicación como herramienta clave. ¿Vale? Bueno, los ponentes y moderador, ya somos humildes y nos conocéis, pero como os he dicho, Lidia Nicolau, People, Culture and Happiness Director de Habitísimo, es nuestra estrella, es la que nos va a deleitar con su conocimiento sobre las emociones de las personas. Te lo estás poniendo fácil a Lidia, ¿eh? No te... Sí, se lo estoy poniendo muy fácil, lo sé, lo sé. Solo tienes a 186 personas viéndote, escuchando, Lidia, o sea que tranquila, no. Sí, sí, Pido sí, sí. perdón por adelantado. Genial. Oye, pues nada, empezamos con datos y no sensaciones. Porque claro, en estos momentos seguro que todos estamos pensando, oye, pues nuestro equipo, nuestra gente, claro, como estamos viviendo este momento de COVID, confinamiento, pues tenemos la sensación de que tienen que estar, pues a lo mejor no muy motivados, mal, etcétera. Me gustaría compartir con vosotros dos gráficas. Mirad, Happy Force, por si no lo sabéis, es una herramienta en la que medimos el feedback y el pulso de los empleados de manera diaria. Y hemos sacado esta gráfica que es de todos nuestros clientes. Es la media de lo que nosotros llamamos el Happiness Index, que se calcula a través de las emociones. Si os fijáis, bueno, pues es como la bolsa. No sé qué pasaría entre el 27 y el 4 de marzo, pero cayó 20 puntos la media de este índice de motivación o de emocionalidad de las personas. Lo cual, a mí lo que me resulta curioso es, ya no tengo sensaciones, o esas sensaciones que teníamos o que podemos tener en una organización, ahora tengo datos, ¿vale? Y tengo datos para poder gestionar. El hecho también de por qué está Lidia, quizás nos puede explicar por qué en Habitísimo, que esta es su gráfica, que nos ha permitido compartir, por qué en Habitísimo no tiene esta caída, ¿no?, de 20 puntos y por qué, a pesar entre el 28 y el 4 de marzo, empieza a tener picos de subida, ¿no? Y esto yo creo que es interesante. Desde nuestro punto de vista, pues si has gestionado las emociones y tienes datos, pues todo será
no más fácil, pero a lo mejor te da oportunidades para poder tomar decisiones o qué palancas mover. Y una frase que me gusta mucho es esta, es ¿qué eliges? Si eliges susto o eliges muerte, ¿no? Yo para mí, no sé, para mí susto es, oye, yo ya venía midiendo las emociones de mis personas antes del COVID y por tanto, oye, pues igual elijo susto y muertes, pues mira, no las venía gestionando y no las voy a gestionar y que me lleven por delante, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta interesante. Como introducción, pues tener claro que evidentemente el impacto es importante y que, bueno, y si tienes datos, pues más interesante. Sergio, Sí. ¿te parece si para romper un poco el hielo lanzamos una pregunta a la gente, ¿Vale? a toda la audiencia? Perfecto. Al final vamos a hablar de emociones y es un poco para saber, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conciencia emocional? Queremos preguntaros qué nivel de conciencia emocional consideráis que tenemos. Sobre las propias emociones, en primer lugar, y sobre las emociones de los que nos rodean. Venga, pues acabo de soltar las preguntas. Supongo que se ven, ¿no? Confirmadnos si nos veis, porque a veces tengo que abrirlo 2 veces. Tendría que salir en la pantalla una opción. Lo que sí estamos viendo es que han salido las 2 preguntas a la vez, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Muy bien. Sí, ya tenemos. Ya recibimos las Ya primeras. recibimos las primeras votaciones. Sí. Si hay algún ingeniero en la sala que no se ofenda, por favor, que aquí hay varios ingenieros redactando la pregunta. Y yo he sufrido el conocer mis emociones, que precisamente en la carrera, en la universidad, no nos ayudan demasiado. No nos ayudan demasiado. Correcto, pues estamos viendo que ya muchos de vosotros estáis contestando a la primera pregunta y ahora analizaremos luego los resultados. Y en la segunda estamos viendo también que tenemos ya pues 90, 100 personas tienen ya también contestada la segunda y perfecto, vamos a dar un minutito más para que todos tengáis tiempo de darnos vuestra respuesta. Pero yo creo que se están creando ya, Sergio, si quieres incluso podemos ir analizando porque yo creo que hay tendencias bastante claras, ¿verdad? Vamos a darla a finalizar y yo creo que podemos compartir los resultados. ¿Cómo de consciente eres de tus propias emociones? 71% suelo identificar y manejar bien mis emociones. 19% tengo que concentrarme mucho para identificarlas. ¿Y cómo de consciente eres de las emociones de las personas que te rodean? 71%, curioso, conecto naturalmente con las emociones de las otras personas, ¿no? 21% me cuesta mucho trabajar. No sé, Ángel, con estos resultados, no sé si quieres contarme un poco cómo el cerebro puede gestionar o seguro que igual puedes aportarnos. Bueno, estamos conectando ya con temas que iremos introduciendo un poquito más adelante, si no el salto es muy abrupto. Yo creo que aquí nos ha faltado una tercera pregunta, que es ¿y cómo piensas que los demás manejan sus emociones e identifican tus emociones, ¿no? Porque me está dando la impresión de que todos decimos, no, yo mis emociones las conozco súper bien y conecto súper bien con las emociones de los demás, pero son ellos los que no... Entonces, quizá, ¿no? A veces me encuentro con esto cuando trabajo con mis clientes, el problema de los demás y de la alteridad, ¿no? Del otro. Pero oye, qué bien que tengamos un grupo de personas que consideren y que de un momento dado sean capaces de exponer que trabajan en conectar con sus emociones, identificar sus emociones y ver las emociones de los demás, ¿no? Para mí, personalmente, el tema de emociones fue un tema que comenzó muy tarde en mi vida. Ojalá, como decíamos antes, medio de broma, pero a los que somos de unas formaciones técnicas, no sé hoy en día, pero creo que ha cambiado poco este tema, por lo que sé. En nuestro caso, pues no se hablaba de un tema de liderazgo, de un tema de inteligencia emocional o de un tema de motivación, ¿no? Es un tema que no nos entraba en las materias de ingeniería, a pesar de que ya habían algunas asignaturas como la administración de empresas, ingeniería organizacional, en la que ya intuíamos que a los ingenieros nos iba a tocar organizar, ¿no? Gestionar, organizar, pero toda la idea era organizar una planta, organizar una fábrica, organizar las máquinas, dar órdenes. Muy pocas veces, si soy capaz de recordar alguna, se nos conectó con la idea de que íbamos a tener que motivar a personas, liderarlas, conectarlas y engancharlas con el trabajo. Esto es algo que apenas hemos empezado a explorar algunos en los últimos 10 o 20 años de nuestra carrera, ¿no? Y yo recuerdo, y
que cuando empecé a explicar feedback y empecé a hablar de desarrollo de personas y empecé a hablar de inteligencia emocional y de motivación, una de las cosas que me pasaba explicando inteligencia emocional es que, comunicación no violenta, ¿no? Que es una técnica para feedback. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer en comunicación no violenta es, cuando le quieres dar feedback a alguien, expresar cuáles son tus emociones en ese momento. Y yo cada vez que intentaba poner en práctica la comunicación no violenta, decía, a ver, Alex, es que el otro día me mandaste esto, este artículo, tal no sé cuánto, y yo me sentí, y me quedaba así pensando y decía, frustrado. Y luego, pues otro día decía, a ver, Sergio, es que el otro día te pedí que hicieras esto y no lo hiciste, y entonces yo me sentí y me ponía a mirar para adentro y decía, frustrado. Y luego decía, joder, Lidia, es que el otro día me interrumpiste cuando estaba hablando, y entonces yo me sentí frustrado, y de repente dije una de dos, o yo vivo frustrado todo el tiempo, que algo de eso había, o yo no distingo enfadado, de entristecido, de asustado, de melancólico, de solitario, de triste, es decir, yo no era capaz. Entonces, una de las cosas que me pasaba es que todo lo tapaba con frustración y con odio y con enfado, ¿no? El enfado es una emoción que es muy tapón, es muy comodín, lo tapa todo, ¿no? Cuando estás enfadado no eres capaz de sentir ninguna otra cosa. Entonces, para mí ha sido está siendo, ¿no? Sigo todavía en un viaje en el que me resulta todavía muy complicado a veces entender bien mis emociones y poder escarbar muy abajo. Y pues me emociona ver que hay tanta gente que sí se siente conectada con sus emociones, las identifica y es capaz de entenderlas y de saber de dónde vienen, ¿no? Esa sería un poquito mi primera introducción de este resultado que hemos tenido. Me hace gracia que comentaba Rocío en el chat, dice, es que somos muy conscientes de las emociones, que por eso hemos venido al webinar. Los que no son conscientes no han venido. Se han quedado en Podría ser. No, totalmente. Mira, yo empecé a conectar mis emociones el día que me compré esta camisa. Que me he puesto la camisa especial para hablar de las emociones, pero coincido totalmente con lo de Ángel. Aquí realmente la profesional de tema es Lidia, que ha estudiado psicología. Yo también estudio ingeniería, pero ya no te hablo de ingeniería. Si tiramos hacia atrás, yo no recuerdo, desde que entré al colegio, con 4 años, hasta que salí de la universidad, ni una sola hora lectiva de cómo entender lo que me pasa a mí, cómo entender lo que le pasa a los demás, cómo comunicarme correctamente. Cero. Y luego, fijaros, y es lo que suele ocurrir en las empresas, y por eso luego llegamos a situaciones que llegamos, es, como yo era un técnico excelente cuando acabé mis estudios, estuve haciendo de técnico mis primeros 6 meses de vida laboral, porque en cuanto vieron que era muy buen técnico, ¿sabéis lo que ocurrió conmigo? Me dijeron, usted es un técnico excelente, así que va a dejar de ser técnico y a partir de ahora vas a liderar un equipo. Y yo, ¿lo qué? Sí, entonces, todo lo que he estudiado no me sirve para nada, porque en el momento en el que yo, aquello que hacía bien y que me resultaba como natural, dijeron, no, como usted es muy bueno haciendo esto, ahora usted va a ser jefe de equipo, y de jefe de equipo manager, y de manager. Y entonces el 99% de mi vida profesional después de ese momento ha sido hacer cosas para las que no he tenido ni un solo día de formación. Y depende de lo que hayas estudiado, a veces yo lo llamo deformación, porque claro, son cosas muy técnicas en las que prácticamente no había trabajo en equipo, exámenes tipo test. Yo en la carrera no escribía ni mi nombre. Yo ponía H20, 422, 7, 5 los exámenes y luego era A, B, eran tipo test, B, C, D. Así estuve 5 años. No escribía una frase con sujeto, verbo, predicado en 5 años. Entonces, y luego te dicen, toma, ahora tú gestionas un equipo, gestionas un departamento, gestionas una empresa. Tenemos unas dificultades muy grandes y le damos mucho trabajo a los profesionales de las personas en las empresas como Lidia, ¿no, Lidia? Que tú lo sufres. Algo, pero sí, es lo que comentas. No, no, de todos los perfiles. A ninguno nos explican de dónde vienen las emociones, por qué las sentimos, por qué son completamente adaptativas, por qué son imprescindibles, o sea, no es algo que nosotros decidamos tener o no, no son opcionales y es que además están diseñadas para ayudarnos en nuestra supervivencia. Entonces, lo que se trata de hacer es utilizarlas como lo que son, una herramienta que nos permite sobrevivir y sacar partido, que es lo que hemos hecho en nuestros años de evolución como Homo sapiens. Al final hay 2 cosas que nos distinguen del resto de animales. La primera es que pues, somos menos peludos, menos fuertes, no tenemos garras ni las mandíbulas más poderosas, pero hay algo que nos ha permitido
sobrevivir durante los siglos, que es pertenecer a un grupo, y antes era más tu grupo familiar o la tribu en la que tú pudieses estar, y el colectivo con el que ibas a cazar, a recolectar, el colectivo que cuidaba de los que no podían ir a recolectar y a cazar, o los que cuidaban de las crías, y actualmente nos movemos en otro tipo de tribus, pero vivimos igualmente en sociedad. Y la capacidad de cuidarnos que tenemos, el de saber que estamos juntos, por eso necesitamos tanto de una red de apoyo y por eso necesitamos tantísimo comunicarnos y comunicar estas emociones. Y la otra parte que nos ha permitido sobrevivir es que esa comunicación es tanto verbal como sensitiva, esa parte de feeling, esa capacidad empática que tenemos y que es realmente incómoda en las emociones. Y es por eso que muchas veces surge el no llores, no te preocupes, no estés triste, porque somos tan empáticos que nos contagiamos de esa emoción que es negativa, y es negativa porque el cuerpo nos está lanzando un mensaje y pretendemos acallarla en el otro. Y al final lo que no debemos hacer es eso, es escuchar qué está sintiendo el otro y poder utilizarlo para lo que realmente valemos, que es para ser creativos y sobrevivir de una manera distinta a la que lo hacen el resto de los animales. Correctísimo. De hecho, una de las cosas que estaba diciendo Lidia y que me conecta mucho es el tema de que, bueno, pues yo por mi educación, y no sé si algunos os sentiréis identificados con esto, pero para mí las emociones eran algo malo, eran un bicho que había ahí y que había que tenerlo bajo control, encerradito en una caja, ¿no? Y mal, ¿no? El hecho de que mostraras tus emociones en público, pues es una muestra de debilidad y es una muestra de poca profesionalidad, ¿no? Entonces a mí esto, bueno, pues me marcó bastante. Y desmontar todo ese trabajo y empezar a trabajar las emociones es complicadísimo. Es un viaje en el que ya os digo, yo a veces hago la broma de, mira, estoy en el -2. Digo, pero vengo del -40, o sea, que estoy fenomenal, estoy avanzando muchísimo, me queda mucho trabajo. En ningún momento me gustaría que pensarais que yo vengo aquí como experto en la gestión de las emociones o algo así. Dios me libre, ¿no? Entre otras cosas, no sé si existe eso. No sé si existe el rol de experto de gestión de emociones, ¿no? Sería un poquito arrogante. Pero estaba pensando en una cosa que me pasó este verano y me voy a salir del entorno profesional para hablar de la gestión de las emociones y de la identificación de las emociones en pareja, en familia y con nuestros hijos, ¿no? Qué importante es que tengamos la oportunidad de, ya que nosotros no lo hemos tenido, a nuestros hijos desde pequeños poder ir educándoles en el tema de las emociones. Entonces mi hijo tiene ahora 15 años, está en plena aborrescencia, como sabéis, y este verano hubo un momento en el que le dije, oye, ¿quieres que vayamos al cine o algo así? Le propuse. Y me dijo, no. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, me da mal rollo. Dijo, me da mal rollo. Digo, Ángel, entonces le dije, Ángel, me da mal rollo, no me da información con la que trabajar. Y me dijo, no entiendo. Digo, Ángel, si me dices, me aburre el cine, entonces yo te propongo otra cosa que no sea el cine. Pero si me dices, estoy cansado y no me apetece hacer nada, pues entonces no te propongo ninguna otra cosa y te dejo descansar. Digo, yo necesito saber cómo te sientes para poder trabajar con eso, ¿no? Y esa misma situación es la que nos puede estar ocurriendo cuando en el trabajo tenemos un bloqueo en un equipo, cuando tenemos un conflicto con una persona, cuando tenemos un grupo de personas que no acaban de colaborar bien y muchas veces decimos, no, es que no se llevan bien. Y muchas veces lo que hay es a veces, no siempre, pero muchas veces el problema subyacente es una falta de identificación y de gestión, entre comillas, de esas emociones. Luego hablaremos del concepto de gestionar emociones y de si eso tiene sentido. Sergio, tenemos algunas preguntas. No sé si Sí, quieres que se pueda abordar ahora. Lidia, Dime. yo te voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Mira, en el chat hay una que es, ¿se puede diferenciar emociones de sentimientos? Sí, la emoción es más visceral o está ligada a la respuesta fisiológica del cuerpo y es completamente adaptativa. El sentimiento ya tiene una parte de cognición. La emoción suele ser mucho más breve y más intensa. O sea, emociones básicas como por ejemplo el miedo, o sea, si yo recibo algo una señal de alarma, que ojo, puedo estar viviéndola o puedo estar imaginándola, porque el cerebro no distingue lo que imagino de la realidad. Entonces, yo percibo algo como peligroso, siento miedo. Percibo una amenaza y mi cuerpo tiene que reaccionar defendiéndose, siento ira. O percibo algo que es bueno para mi supervivencia
y siento placer, porque lo que me está intentando el cuerpo es que yo repita esa conducta. Un sentimiento es algo más complejo que va asociado a cogniciones y que son más duraderos en el tiempo. O sea, al final el cerebro recibe muchas señales todo el tiempo y no tiene capacidad de procesar tantísima información. Entonces, la emoción es el filtro automático o la voz que le dice al cerebro cómo actuar de forma muy rápida sin tener que analizar qué está pasando, elaborar un plan, etc. Es la respuesta rápida. Genial. No sé, Lidia, si quieres aprovechar el punto 2, habíamos llamado el diario de Lidia. La verdad es que no sé si nos podrías contar cómo en este tiempo, porque yo creo que igual vas a dar respuesta a algunas preguntas o vas a dar pie a algunas preguntas que estoy viendo. Cómo en este tiempo Habitísimo, si quieres haznos una breve introducción de la situación de Habitísimo, que es Habitísimo, y qué iniciativas habéis puesto en marcha. ¿Vale? Vale. Yo ya he dicho que gestionabais emociones o que al menos lo medíais con Happy Force desde hace ya 2 o 3 años, pero llegado a este punto que nadie sabíamos que iba a ocurrir, ni que es la primera vez que lo vivimos, ¿cómo lo estáis sintiendo? ¿Cómo gestionáis emociones y qué iniciativas habéis puesto en marcha? Pues así de forma breve, Habitísimo es un marketplace de obras y reformas y nosotros conectamos a personas que quieren reformar su hogar o hacer algún tipo de trabajo con profesionales de obras y reformas. Entonces, la crisis trabajamos en 9 países y la crisis del COVID pues nos ha tocado de pleno porque justo el sector de obras y reformas es uno de los que más impacto tienen junto con el del turismo. Ya al final pues es un sector que requiere de una constante interacción entre personas, en el que las medidas de seguridad pues son complicadas, que además se ha visto pausado durante todas estas semanas. Y que requiere sí o sí de una inversión de las personas que quieren reformar su hogar que se va a paralizar evidentemente por la crisis. Además, justo en los países en los que trabajamos, y por eso empezamos un poquito antes la bajada del Happiness Index, es Italia, y es uno de los países más castigados. Entonces, viendo lo que estaba pasando en Italia y lo que había pasado en otros países que tenían un índice de incidencia del COVID mayor que en España por aquel momento, ya entendíamos que algo iba a pasar en España y además el equipo ya se estaba viendo afectado. Retomando el tema de las emociones, nosotros utilizamos Happy Force desde hace muchísimos años, ya ni me acuerdo desde cuándo, porque precisamente, y es lo que he dicho antes, las emociones son una herramienta que nos ha permitido evolucionar. Y la forma de usarlas como una herramienta y no como algo que bloquea el trabajo es conocerlas y que la gente pueda expresar qué es lo que le pasa para que nosotros podamos potenciar determinadas acciones o eliminar ruidos innecesarios que hace que la gente sienta malestar o que pueda sentir poco apego hacia el trabajo. Entonces, hemos continuado con nuestra tendencia habitual o con nuestra actividad habitual de escucha de las emociones y hemos empezado a ofrecer más información sobre los temas que preocupaban a la gente. Empezamos haciendo un comité en el que informamos a la gente y les dijimos, sabemos que esto os preocupa, nosotros también estamos preocupados, hemos creado un comité y nuestra prioridad va a ser manteneros a salvo a vosotros y a vuestras familias. Ese fue el mensaje que lanzamos inicialmente, luego les explicamos que nos íbamos a reunir cada día para ver cómo evolucionaba la situación y diciéndoles qué acciones íbamos a llevar a cabo, y también les hicimos saber que no nos íbamos a hacer eco o no íbamos a estar respondiendo acerca de bulos o informaciones que no fuesen oficiales. Nosotros decidimos escoger unos canales de información sobre los cuales recolectar pues los datos para tomar las decisiones. No vamos a hacer caso de lo que venga de redes sociales, bulos, etcétera, y os vamos a ofrecer información a última hora de la tarde cada día.
a no ser que haya algo urgente, entonces la adelantaríamos. Y empezamos a trabajar así. Después hicimos una guía para todos los, nosotros lo llamamos team leaders o mandos intermedios, que son las personas que al final tienen más contacto con el equipo directo y que a la vez reportan a un director, porque al final los directores podemos estar comunicando determinadas cosas, pero hay feedback, esa empatía o ese feeling que puede captar el team leader lo pierdes, y también la conexión que tiene la persona que trabaja con su responsable directo suele ser mayor. Entonces hicimos una guía para ellos y hacíamos reuniones periódicas para explicarles lo que estábamos haciendo. Y también tomamos la decisión de que si alguien en aquel momento inicial no estaba pudiendo trabajar, podía tomarse vacaciones. No estaba pudiendo trabajar porque emocionalmente no se veía capaz. Esto pasaba sobre todo con personas de Italia, pues que por desgracia han perdido familiares o personas muy, muy apegadas, entonces les facilitamos las vacaciones a ellos primero. Luego cuando ya vimos claro que en Madrid empezaba a evolucionar la situación, decidimos mandar a teletrabajar a todo el equipo. Empezamos con las mujeres embarazadas. Ellas se fueron a principios de la semana del, creo que recordar, que el 10 de marzo todas las embarazadas ya se marcharon a teletrabajar y el 12 de marzo ya estábamos todo el resto teletrabajando, y elaboramos de nuevo otra guía para los team leaders, para los consejos de qué pasa ahora que todo tu equipo va a estar teletrabajando a la vez, qué canales de comunicación vamos a usar, y seguimos con la misma dinámica de información desde la empresa sobre lo importante, lo que necesitaban saber. Bueno, la primera semana supongo que fue explosiva como para todo el mundo, y les dijimos que estábamos viendo cuál era la mejor situación para garantizar que el negocio podía sobrevivir, y allí estuvimos planteándonos varias opciones. Una de ellas fue ver si un ERTE era una buena opción para nosotros o no, y después de ver pues qué necesidades había, qué es lo que nos permitía la caja y demás, comunicamos al equipo que finalmente no íbamos a hacer un ERTE por el momento, que es algo que sí habíamos mirado porque lo tratamos con absoluta transparencia. Te interrumpo un momentito porque a lo mejor en Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, algunos estaban haciendo por ahí salvedades sobre denominaciones. Sí. A lo mejor no saben lo que es un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. Sí, es una figura que han creado en el Gobierno de España que permite pausar los contratos de las personas de tu equipo. El Estado asume el coste de los salarios de esas personas. Tú puedes hacer una reducción del 100% del tiempo o solo de parte de la jornada, y la empresa paga únicamente el 25% de las cotizaciones a la seguridad social de estos trabajadores. Lo que hace es que beneficia a las empresas que actualmente no pueden tener abierto o tener ninguna actividad. Nosotros, si bien Obras y Reformas ha perdido mucha actividad, al ser una empresa digital podemos hacer otro tipo de actividades, que es lo que decidimos hacer en esa segunda semana. Nos llegó el feedback precisamente, una de las bajadas fue esa, de los trabajadores estaban contactando por teléfono con profesionales de Obras y Reformas que estaban viviendo una situación dramática, que no podían trabajar, que no tenían dinero, y eso mermó bastante el estado de ánimo de las personas del equipo, y decidimos que lo que íbamos a hacer era contar con el equipo, con estas personas que hablan cada día con nuestros clientes, para ver cómo podemos ayudarles a solventar la situación y trabajar en este sentido. Entonces nosotros decidimos no hacer ese ERTE, se comunicó también este plan de acción con nuestros clientes, que se llama Bitísimo Contigo, y tiene una sección especial que se llama Construyendo en Digital, pues porque al final nosotros sí manejamos ciertas herramientas de marketing digital que muchos profesionales de Obras y Reformas no hacen, y nos estamos enfocando a eso.
Y a medida que ha ido evolucionando la situación, pues hemos ido analizando carencias, hemos generado una bolsa un banco de horas. Nosotros tenemos libre nuestro día de cumpleaños, es uno de los beneficios que da la empresa, entonces todas las personas del equipo podemos decidir donar nuestro día de vacaciones para que las personas que tienen más problemas para conciliar puedan reducir su horario. Entonces yo he decidido donar mis 8 horas libres de cumpleaños y las está utilizando una compañera que es madre y que ha decidido reducir 1 hora cada día su jornada durante 8 días. Entonces, hemos generado esta dinámica para podernos ayudar entre compañeros. Luego el equipo de personas está compuesto prácticamente en su totalidad por psicólogos y lo que hemos hecho es establecer un calendario en el que nos bloqueamos horas durante la semana para atender a esos compañeros que no están pudiendo sobrellevar bien la situación, que necesitan simplemente desahogarse y no quieren hacerlo con su jefe o prefieren tratar el tema con personas que sean, pues, que son psicólogos y que podemos darles algunas herramientas o consejos. Hemos estado elaborando muchísimo material acerca de salud mental, no me gusta el término, pero bueno, está relacionado con la salud mental, con consejos para teletrabajar, consejos para desconectar, porque al estar teletrabajando se hace más difícil separar la vida privada de la profesional, sobre todo para los que no tenemos una casa que sea muy grande, que estamos trabajando y viviendo en el mismo espacio constantemente y que al final pues mucha de la interacción que tenemos es con los compañeros de trabajo y saber frenar eso. Seguimos trabajando muy mano a mano, codo con los team leaders, que insisto son los que más reciben el impacto del equipo, las demandas y tener que manejar esta situación. Y bueno, estas son un poco las cosas que estamos llevando a cabo. Al final se trata un poco de entender qué es lo que no me está permitiendo trabajar. O sea, si hay algo que a mí me para, porque siento que la situación no es segura, porque sienta que inseguridad física o inseguridad por mi trabajo y demás, reaccionaré con miedo. Si la situación no es lo que yo esperaba, voy a reaccionar con sorpresa. Y si la situación es mejor de lo que yo esperaba, tendré una emoción a priori placentera que me hará repetir. Entonces, lo que estamos intentando es identificar qué es lo que genera inseguridad para tratar de mitigarlo y de ahí por qué ofrecemos esa información, esa comunicación y además en distintos medios, porque hay gente que le puedes mandar un email y no hará caso y se quedará más tranquilo hablando con alguien de mi equipo y por eso lo hacemos. Y luego también tratar de mitigar al máximo posible las sorpresas negativas o las malas sorpresas para que no haya una reacción de sorpresa o de ira, que es la de la defensa. Esto diría básicamente en base a lo que comentabas, lo que me doy cuenta es que los estáis basando muchísimo, el 90% de lo que hacéis es comunicar, ¿no? Comunicar y decidir qué comunicáis, de qué manera. Bueno, me ha parecido genial la idea esta de, oye, con todos los team leaders que al final son la primera línea con sus equipos, digamos, como ese grupo, ¿no? de autoayuda en el que ellos pueden compartir cómo lo están viviendo. Y una pregunta respecto a cómo trabajáis las comunicaciones, porque ya yo hablo, por ejemplo, desde mi perspectiva de directivo, en el que cuando se dan situaciones así, parece que yo hablo personalmente, me siento como obligado a transmitir el que tengo control sobre la situación, que sé lo que pasa, que tengo la respuesta, que no pasa nada, tranquilos todos. Pero cuando he intentado ese tipo de comunicaciones, acciones, nunca me ha salido bien. Sin embargo, cuando he mostrado vulnerabilidad, he mostrado, oye, mira, no sé lo que ocurre. Lo que sí que sé es la confianza que tengo en vosotros, la confianza que tengo en el equipo, la confianza que tengo en la empresa, en lo que vamos a hacer. Que siempre la respuesta ha sido más positiva, ¿no? Y no sé si me ha apuntado esto que decías, ¿no? Que nosotros reaccionamos, ¿no? A lo que nos encontramos y puede ser una reacción de sorpresa.
o puede ser una reacción de ira o de tristeza cuando la noticia es peor de lo que nos esperamos. Claro, decir a la gente, no pasa nada, todo está bien, no os preocupéis que esto en 2 semanas o en 3 semanas está controlado, te estás arriesgando después a un... Sí, a gestionar mal las expectativas y además está el punto de la empatía. O sea, la emoción que yo transmita no va en función de el mensaje racional que yo esté lanzando. O sea, somos empáticos y nos contagiamos. O sea, por eso y es algo que siempre uso, el no llores, no te lo estoy diciendo porque quiero que tú estés... que dejes de estar mal. Lo que estoy intentando parar es contagiarme yo de esa emoción negativa tuya. Y por eso lo usamos tanto. Entonces, esa capacidad empática nos hace detectar cuando alguien nos está mintiendo. Pero la emoción es algo que es muy natural, es decir, es que es muy biológico. Entonces, si tú estás diciendo tranquilos, está todo controlado, pero tú estás sintiendo miedo, la gente capta. O sea, que si intento reducir el impacto emocional que está teniendo esta situación en mis equipos, en mi gente, estoy cometiendo un error, por así decirlo. Sí, porque al final no tienes, o sea, tú no tienes que controlar la emoción del resto. O sea, es que no la puedes controlar porque es algo que es biológico. ¿Cómo gestionar las emociones? Entonces, todo este webinar, ¿para qué? Si no puedo gestionar las emociones. Mira, yo... Lo que puedes hacer es entenderlas y gestionar a partir de ahí. Lo que puedo gestionar son mis respuestas, entiendo, ¿no? Ángel, perdona, que querías decir algo. Sí, de hecho me la voy a jugar porque compartir vídeo en un webinar es siempre hacerle una plegaria a los dioses de los audiovisuales y ver qué pasa, pero voy a poneros un vídeo de 1 minutito y este vídeo yo lo utilizo bastante en formaciones y nos permite hablar de esto, porque además mientras estabais hablando estaba leyendo muchas de las preguntas que están haciendo las personas que están atendiendo. Muchísimas gracias. No caen en saco roto. Yo sé que algunos estáis ahí incómodos o impacientes porque decir yo he hecho una pregunta. Si queréis incluso Lidia y Alex aprovechar para ir echándole un vistazo a las preguntas que están abiertas y tal, porque yo creo que sería bueno que las recogiéramos. Pero muchas de las preguntas me estaban ya directamente disparando el compartiros, a ver si lo consigo hacer bien, el compartiros un vídeo en concreto. Este es un vídeo de una investigación, de un estudio que hicieron para intentar de alguna manera ver si los seres humanos el concepto de la justicia era algo que aprendíamos socialmente o era algo que teníamos innato, ¿no? ¿Estáis viendo en la pantalla de los monitos? Vale, pues esto es un experimento en el que tienen a 2 monos capuchinos y lo que hacen es que enseñan a estos monos a utilizar unas piedrecitas como si fueran monedas. Entonces estos monos saben que cuando pagan al experimentador con esas monedas, el experimentador les premia con una rodaja de pepino y a estos monos les gusta mucho. Pero en un momento dado el experimentador va a empezar a premiar al mono de la derecha con uvas y a estos monos les encantan las uvas, ¿no? Entonces vamos a hacer una plegaria a los dioses de los audiovisuales y a ver qué pasa en el vídeo. El mono recibe pepino y el mono de la derecha da una piedra y recibe una uva. El mono de la izquierda lo ve y dice que bueno, hay uvas, da una piedra y recibe una rodaja de pepino. Toma. Qué lástima. Dice, prueba la piedra, como, pero ¿qué le pasa a esta piedra? Porque está rota. Y le vuelven a recibir pepino y esta vez ni lo prueba. Gracias. Claro, y aquí hay varias conclusiones que podemos sacar, ¿no? La primera, fijaos que el mono no se enfada con el mono de al lado, se enfada con el experimentador. Entonces, cuando tú te enteras de que a tu compañero le están pagando más que a ti por el mismo trabajo, tú no te enfadas con tu compañero, te enfadas con tu jefe. Lo segundo, ¿cuánto puedo yo razonar con este mono? ¿Cuánto le puedo decir? Bueno, pero ¿a ti qué más te da? Tú hasta ayer estabas dando piedrecitas, recibías pepino y eras feliz. ¿Y hoy qué pasa? Pues que das piedrecitas y recibes pepino. Pues sé feliz, ese mono no es feliz. ¿Y cuánto puedo yo gestionar que este mono no esté enfadado y no sienta que se está cometiendo una injusticia? Bueno, pues mi capacidad de acción está, número 1, en empatizar y decir, tienes razón. Y número 2, en actuar sobre el sistema. Es decir, oye, efectivamente es una injusticia, vamos a intentar. A veces tenemos capacidad de actuar sobre el sistema y a veces no podemos abrirle la puerta a la gente y terminar con una situación de confinamiento o con algo que está por encima de nuestras posibilidades. Pero siempre tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionamos y cómo interpretamos
De nuevo, otra de las cosas que nos pasa con las emociones es que las emociones muchas veces, una vez que han surgido, ahí están y hay que reconocerlas, ¿no? El acknowledgement, ¿no? El hecho de, sí, hay un miedo o hay una tristeza. Pero muchas veces esa emoción surge porque yo he hecho una interpretación. Es decir, hay veces que tú y yo vamos por la calle y vemos un globo y tú ves un globo y dices, ah, mira un globo, qué bonito. Y yo veo un globo y me echo a llorar. Porque a mí ese globo me recuerda a cuando el amor de mi vida le regalé un globo y hay una historia que yo tengo asociada a ese globo. Bueno, pues ahí hay una serie de parámetros y de patrones que yo ya tengo creados y que son los que me están disparando esa emoción. Entonces hay cosas que puedo haber trabajado a priori, es decir, oye, cuando hay una situación de incertidumbre, cuando hay una situación de inestabilidad o de caos, hay cosas que puedo haber estado trabajando durante mi vida. El problema es que ahora mismo ya eso está ahí. No hay tiempo de volver atrás y reconstruir todas esas narrativas que a ti te hacen pensar ahora mismo que esta situación es terrible. Para la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, que vivieron guerras mundiales, guerras civiles, posiblemente lo que estemos pasando nosotros ahora mismo no lo estén viviendo como algo tan grave. Y a nosotros nos parece que el mundo se ha ido a hacer puñetas. Lo que pasa es que esa narrativa va a ser difícil que la reconstruyamos. Y si a este mono ahora le digo, no, te voy a reconstruir tu narrativa sobre lo que es justo y lo que no es justo, tarde, ya no es el momento. Con este mono no puedo razonar. Y para mí, y con esto os devuelvo rápidamente la palabra, para mí uno de los factores que realmente me cambiaron la forma de aproximarme a esta emocionalidad, y con ello englobo muchas preguntas que hay por ahí, ¿no? La emocionalidad de la persona que tiene miedo, del jefe con el que tengo un conflicto, del compañero con el que no me entiendo. Muchas veces, y vuelvo a hacer el chiste de los ingenieros, perdonad, pero los que somos de una formación técnica queremos razonar con esa persona y demostrarle empírica y fehacientemente que se equivoca. Y realmente la persona que está en un secuestro emocional, para mí, la clave está en aproximar esa emocionalidad desde la emocionalidad. Las emociones no se gestionan mucho mejor de lo que se gestiona una tormenta en alta mar, ¿no? Tú estás en un barquito de vela, te pilla una tormenta pacífica del mar Pacífico, del Océano Pacífico, un nombre interesante, y de repente tú dices, vamos a gestionar la tormenta. Y dices, bueno, si le queremos llamar así, pero realmente tú no tienes ningún control sobre esa tormenta, lo que puedes hacer es navegar esa tormenta, ¿no? Bueno, pues ahí es donde yo creo que el trabajo que tenemos como líderes es el demostrar esa emocionalidad, hacernos vulnerables, empatizar y conectar y reconocer esa emocionalidad. Lo último que os cuento es que al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón era un país destruido a muchos niveles, pero sobre todo a un nivel muy emocional. Tened en cuenta que Japón era un país que culturalmente era el país de los samuráis, es decir, el país de los guerreros, y tenían unas aspiraciones imperiales e imperialistas, ¿no? Y de repente llegan los americanos, los gaijin, los demonios de ojos redondos, y les tiran 2 bombas atómicas encima. Entonces, esto es, imaginaos lo que es esto, es una cicatriz en la memoria racial de un pueblo y de una historia, ¿no? Y en ese momento, en la fábrica de Konosuke Matsushita, pues todos estaban destrozados, ¿no? Ocupados por los americanos, el país quemado, ¿no? Y Konosuke Matsushita, que era un líder muy poco tradicional, porque era un señor bajito, que hablaba con una voz así como pequeñita. La gente que conocía a Konosuke Matsushita decía, no da una imagen de líder. Y Matsushita reunió a toda su fábrica y les dijo, he tenido una visión. He tenido la visión de un Japón libre de pobreza, libre de hambre, un paraíso en la tierra. Y he pensado que esta visión es algo que podemos lograr en el plazo de los próximos 250 años. Y hubo gente que ese día cuentan que se levantaron entre lágrimas y dijeron, yo podría dedicar el resto de mi vida a eso. Fijaos lo que es conectar con la emocionalidad de un pueblo al que les han destruido todo y decir, bueno, pues yo te voy a dar algo a lo que agarrarte. Y yo creo que realmente las narrativas, las emociones, es con lo que podemos trabajar la emocionalidad, no con métodos, herramientas, catálogos, encuestas y informaciones estadísticas, que luego estarán ahí, pero que para mí no van a ser la clave de trabajar esa emocionalidad. Wow, me emocionó con la historia de Konosuke. Ya la conocía, siempre que la oigo. Es que es muy buena. Lidia, nos has hablado de varias iniciativas. A mí la verdad que ya ayer cuando preparábamos el webinar me encantó y hoy también te lo comparto, que es esta de cómo el equipo de personas que sois psicólogas, psicólogos, dedicáis vuestro tiempo, parte de vuestro tiempo a escuchar a las personas. No sé si a conectar emocionalmente o con sentimientos. En este tiempo que llevamos, o sea, que ¿tenéis un tipo de persona que necesite más vuestro tiempo, por decirlo así, ¿no? Vuestra ayuda? Es decir, oye, los que llevan familia y son 6 niños lo necesitan más que el solitario
No hay un target de persona que lo necesite, es que la casuística es muy distinta. Hay gente que vive sola y se le está haciendo muy duro sobrellevar la situación porque, pues, como os comentaba, viven solos. Nosotros estamos en Mallorca y hay personas que tienen familia en Madrid, personas que tienen familia en Italia, que no pueden ir a verlos, que no pueden ayudarles, que no pueden estar atendiéndoles y se les hace muy duro sobrellevar esta situación, o porque simplemente estar solos durante tantísimo tiempo sin poder salir, porque hay gente que no tiene ni un balcón o pisos que son más interiores donde no te pega ni un rayito de sol, se hace muy muy duro. Luego hay personas que el problema que tienen es pues que tienen niños a cargo, que son familias monoparentales o que son una pareja con 2 niños y se les hace muy duro estar trabajando 8 horas pues porque el niño es pequeño, porque se aburre, porque está harto, porque no hay un espacio donde puedan tener una videollamada los dos a la vez porque se interrumpen y se oyen. Pues es que es muy, muy distinta. Hay gente que, por desgracia, está contagiada de COVID y que necesita simplemente desahogarse pues porque estás en tu casa, estás enfermo, las noticias que ves son terribles y crees que te va a pasar algo muy malo y que no va a haber un espacio en un hospital para ti llegado el momento, que te puede pasar algo más grave y no vas a poder estar con tu familia. Entonces, las emociones vienen tanto por, pues, lo ha dicho Ángel, porque algo me recuerda algo, porque me lo estoy imaginando, porque me está pasando algo grave de verdad. Al final es un sistema que es muy ancestral, biológico y racional. Y es complicado manejar. Lo importante o lo interesante, lo que a mí me gustaría transmitir es que no tenemos que tener el objetivo en gestionar la emocionalidad de las personas porque la emocionalidad sea mala o porque nos hace menos racionales. Había una de las preguntas que decía no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan y es la realidad. La emoción es lo que modula lo que somos capaces de pensar, de transmitir y de nuestra forma de reaccionar. Entonces, lo que hay que hacer es entender que el otro está viviendo una emoción, que eso va a determinar cómo se va a comportar y que si podemos aprovechar o tratar de bajar el miedo, reducir las malas sorpresas y generar espacios donde la gente se sienta bien, vamos a poder comportarnos de forma más racional, a ser más creativos y a pensar mejor, porque las hormonas de los neurotransmisores son antagónicos. O sea, si yo tengo miedo, no me puedo poner a crear porque mi cuerpo lo que quiere es escaparse. Entonces, toda la sangre se va a los músculos, empieza a segregar adrenalina porque necesito una respuesta rápida y no soy capaz de razonar. En cambio, el comportamiento social o la justicia que comentaba, el comportamiento justo que comentaba Ángel, tiene que ver con la oxitocina, y la oxitocina es un neurotransmisor que está ligado al apego, cuando nos abrazamos, cuando tenemos un hijo, cuando las parejas se besan, segregamos oxitocina y eso es lo que nos permite vivir en comunidad. Y son antagónicas. O sea, si hay adrenalina, no hay oxitocina. Si hay problema en un parto y la madre se pone en modo adrenalina, deja de dilatar. ¿Por qué? Porque tiene que escaparse, no puede tener a la cría. Entonces, lo que tenemos que tratar es de identificar cuáles son los estresores, aquello que genera miedo a nuestra gente, para intentar rebajar esa tensión, intentar reducir esa emoción lo máximo posible y que podamos volver al modo racional, al modo creativo, etc. Una pregunta, Lidia, porque aquí siempre me echáis la bronca, Ángel y tú, cuando veo a alguien, ¿no? Pues del equipo que está angustiado, que tiene miedo, que se siente que está triste, ¿no? Y entonces es como que siempre la primera reacción que tenemos es decir, no estés triste. No, es que estoy asustado por la situación porque tengo mucho miedo. No tengas miedo. Que lo hago de manera natural, ¿no? Con gente del equipo e incluso, pues oye, con tu familia, con tus niños o lo que sea. Viene un niño que tiene miedo por algo y dice, no tengas miedo, que esto es una tontería.
¿Por qué esto es tan malo también? Me voy a traer Pues, contraejemplos, me gusta. porque es que es una, o sea, lo siento, pero es una idiotez, no tengas miedo, pues. ¿Nos ha pasado nunca también la de, es que estoy últimamente muy estresado? Pues no te estreses. Que dices, Claro, exacto, no te no se estreses, me no te había preocupes. ocurrido. ¡Qué buena idea! Que al Claro, final no había caído. es que son respuestas químicas del cuerpo. Tú Y no sobre, puedes parar esa respuesta Y sobre química. todo, Lidia, y perdona, provocan una reacción muy negativa porque es, tío, te estoy diciendo que estoy estresado y lo que quiero es que me digas, joder, tío, cuánto lo siento, ven que te dé un abrazo. Y en vez de eso me dices, pues no te estreses, con lo cual prácticamente lo que has hecho es cerrarme. Sí, o ni siquiera. Claro, ni siquiera me Mucho, estás recibiendo. Yo a lo mejor lo único que quiero es que me recibas y me digas, pues es que es normal, tío, si es que estamos todos estresados. Tienes razones para estresarte, no estás loco. Que a veces intentas traer hechos y razones y números para que esa persona vea la situación de otra manera y me doy cuenta que es un error, o sea, que no sirve para... al final es mucho mejor hablar con transparencia. O sea, la situación actual, voy a decir un taco, llevo como 50 minutos controlándome, es una mierda. Es una soberana mierda, porque hay gente que se está quedando sin trabajo, hay gente que está perdiendo familiares, familias que están separadas, que no se pueden ver, o sea, es horrible la situación y es normal tener miedo. Entonces, lo único que puedo hacer yo ante una persona de mi equipo que tiene miedo es decirle, lo entiendo, ¿qué es lo que te angustia? Porque a lo mejor hay algo que yo no puedo hacer, que se va a ser lo más probable, porque yo no soy ni científica ni médico ni tengo la respuesta para esto. Pero si esa persona vive angustiada porque tiene a su hijo al lado y cree que no va a poder cumplir con su trabajo y que esa falta de rendimiento puede hacer que yo la despida, puedo coger esa información y decirle, no te preocupes, aquí tienes esta herramienta, yo puedo ayudarte a que concilies más o vamos a ver de qué forma o qué adaptación de horario podemos hacer para que tú puedas sobrellevar tu situación, que es lo que a ti te da miedo, es tu situación, de una mejor manera posible. Pero para eso tienes que abrir ese canal de escucha y poder coger ese feedback de lo que está angustiando a esa persona en ese momento constante y luego ser muy transparentes. Nosotros en ningún momento hemos dicho no pasa nada. O sea, el mensaje fue, es una situación muy complicada. No nos hemos enfrentado nunca jamás, pero ni nosotros ni ninguna otra empresa a una situación así. Lo que sí os prometemos es que nuestra prioridad va a ser cuidar de vuestra salud, de la salud de vuestra familia y hacer lo mejor posible para el equipo. Y a partir de ahí vamos a ir trabajando. Por favor, pasarnos todo el feedback para poder reaccionar de la mejor manera posible. Pero ya está, es que no hay más. Y hay veces que evidentemente eso no es la panacea, eso no quiere decir que al día siguiente la gente, todo el mundo ya no tienen miedo y son felices, pero hay veces que es todo lo que puedes hacer y a veces es suficiente el decir, oye, pues ya me vale que hoy me hayan dado este mensaje de tranquilos en la medida en la que podáis y por lo menos tener la tranquilidad de que nosotros seguimos aquí al pie de cañón y que os estamos escuchando. Y luego lo que es muy importante es que eso no se quede en un mensaje que se da una vez. Tengo algunas empresas que en el momento en el que han presentado un ERTE o lo que sea, han dado un mensaje de bueno, no os preocupéis y luego silencio radio durante 35 días. Bueno, pues eso evidentemente lo que hace además es generar una pérdida de confianza. Me dijisteis, no os preocupéis, estamos aquí, contáis con nosotros y luego desaparecéis. Y cuando hablas con estas personas te dicen, es que como no tengo nada que contarle, es que ¿para qué voy a decir nada? Digo, no, es que tienes que salir y decir, chicos, pues no tengo nada que contaros, pero aquí estoy si queréis hablar conmigo. Y había una pregunta, había un comentario por ahí que también me ha llamado la atención, que es, oye, ¿cómo gestiono mis emociones para no romperme en una reunión y yo qué sé, pues echarte a llorar o algo así, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces, yo he tenido épocas de mi vida en las que me ha tocado salir a dar un curso en un momento emocional para mí muy complicado. Entonces, ahí hay dos cosas muy importantes. La primera es que normalicemos en nuestras empresas el que alguien pueda llegar a una reunión y decir, chicos, hoy tengo un día fatal. He roto con mi novia y, joder, pues lo estoy pasando muy mal, entonces quiero que entendáis que si me veis un poquito raro es por eso. Y si ahí la gente dice, joder, tío, pues no, vale, tío, gracias por contarlo y si necesitas algo, llámanos, habla. De repente eso ya te da un poquito de tranquilidad de que no tienes que estar todo el rato tapando el frasco. El frasco ya se ha destapado. Bueno, pues de repente eso te quita una tensión. Y luego aparte, pensar si en tu empresa existen espacios donde la gente pueda hablar de sus emociones.
Y a lo mejor no con tu jefe, porque una de las cosas que ocurre es que los jefes, todos nos creemos que somos, yo incluido, yo soy un jefe súper buena gente. Con mi gente, joder, me adoran y soy súper aproximable y súper abrazable y soy un osito de peluche. Maravilloso. Todos los jefes lleváis pistolas invisibles en el cinturón. Y tú no las ves, pero tus empleados las ven. Entonces, tú ir a tu jefe y decir, es que hoy no he hecho nada, me estoy aquí haciendo el vago porque no soy capaz de trabajar y no me concentro. No le vas a contar eso a tu jefe nunca, a la persona que te puede despedir y te puede bajar el sueldo o te puede, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Entonces, el tener dentro de la empresa la posibilidad de conectar con personas, y el otro día, Lidia, hablábamos de esto, ¿no? La figura de algún tipo de líneas de soporte, ¿no? Es decir, mira, estas son las personas de la organización que a lo mejor tienen algún tipo de preparación yo qué sé, desde en asistencia, en situaciones de crisis, en coaching o 1000 cosas, ¿no? O a lo mejor simplemente el decir, oye, si algún día quieres hablar con alguien que no sea de tu entorno inmediato, para poder desahogarte, para poder contar un poquito esas cosas que no te atreves a soltar, pues aquí tienes a este grupo de personas. Bueno, pues son dos cosas que podéis hacer. Mantener la comunicación abierta, incluso para decir, no tengo nada que contar, pero aquí estoy diciendo, no tengo nada que contar. Y segundo, el que todo el mundo sienta que si en un momento dado necesitan abrir la válvula de presión de la olla express, tengo donde hacerlo. Y no me lo voy tragando, me lo voy tragando, me lo voy tragando, hasta que un día va a explotar de la peor manera posible. Lidia, tengo una pregunta. Ay, disculpa, Sergio, es que tengo una pregunta Sí. para Lidia, que, a ver si te pillo aquí, porque es de esta facilita de responder. No, aparte es un cliente, la semana pasada comentábamos esto, ¿no? Él es una cadena de hoteles. Y entonces yo estaba hablando con el director de uno de esos hoteles que tienen 200 personas en el hotel, es un hotel grande. Evidentemente los hoteles han hecho este expediente de regulación de empleo, este ERTE, y han mandado a todos a casa. Y no saben durante cuánto tiempo, y no saben en qué condiciones van a volver, ni si van a volver todos, ni nada. Entonces yo me decía, sí, yo quiero estar, pero ¿qué les digo? Pues la verdad. ¿Qué Es les que al final nos... digo? No os preocupéis que esto cuando acabe vais a venir aquí todos, no lo sé. Es que depende. No, pero es que, o sea, al final es más sencillo. Es que cuando nos toca, lo entiendo porque cuando gestionas personas sientes una responsabilidad. Y es lógica y evidentemente el director de la empresa tiene la responsabilidad de llevar la empresa a buen cauce. Pero hay veces que no tienes la respuesta, porque una pandemia no está en manos del director del hotel. Entonces, lo único que puedes hacer con tu gente es ser totalmente transparente, mantener el contacto y decir, la situación actual es esta. 0 ingresos. La caja no lo soporta, la caja lo soportará X meses, pues tenemos expectativas de ver cómo evoluciona la situación y rezar todo lo que sepamos para que se abra otra vez la oportunidad de poder acoger turistas. Pero hay que decir la verdad, porque lo que no puedes hacer es tratar de aplacar las emociones de todo y dejar a la gente sin capacidad de reaccionar. O sea, claro, pegar una patada para adelante a la situación para capearla ahora, lo que te va a hacer es que más adelante... Es que luego vas a desencadenar ira, vas a pasar del miedo a la ira. Y esa sí que es difícil de manejar, porque la ira lo que hace es despertar la respuesta automática, pero es que es una situación que es terrible. Pero lo único que podemos hacer por nuestra gente y lo único honesto que podemos hacer por nuestra gente es darles la información. Tenemos que hacer un ERTE que además a mí me parece que para las empresas que no tienen actividad es una buena solución porque permite que las personas tengan ciertos ingresos sin tener que consumir de su paro y para determinadas empresas es muy, muy buena opción, pero tienes que informarles de vamos a hacer un ERTE, esto te va a garantizar con estas condiciones ciertos ingresos y puntualmente os vamos a informar de cuál es la situación de la empresa y de cuáles son los pasos o decisiones que vamos a tener que tomar y a los que enfrentarnos. Pero además, Pero, perdona Lidia, es que no hay otro. estamos casi en tiempo Sí, eso, y quería cerrar con un mensaje que básicamente ya dimos en los webinars que hablamos de teletrabajo. Y es que esta situación tan especial que estamos viendo todos, lo que está sirviendo es para acentuar y para magnificar cosas que ya estaban ahí. Es decir, yo creo que
no quiero tampoco que me alineéis. El otro día veíamos una charla por algún lado en la que alguien decía algo así como que es que la crisis del coronavirus era un regalo magnífico, ¿no? Yo decía, ¡no! Tampoco, verás. No, ¿no? Entonces, no quiero caer en el flower power, unicornios de colores sobre arcoíris. Sí es verdad que la crisis que estamos viviendo lo que está poniendo es un gran microscopio sobre cosas que antes a lo mejor éramos capaces de pasar por alto y que hoy en día, sin embargo, cobran una importancia tremenda. Entonces, quizá a muchos nos ha pillado un momento en el que dices no estoy preparado para gestionar emocionalmente lo que me está pasando con mi plantilla. Bueno, pues nos ha cogido el toro, intentemos hacer lo que podamos. Lo que creo que sí es muy importante, y leía, por ejemplo, gente que decía, en mi empresa tenemos un programa de mentores, maravilloso. Plantéate para futuro darle a esas personas una formación y un acompañamiento en gestión de las emociones, en gestión del estrés, en gestión de situaciones de catástrofe, emergencia, ¿no? Algunos preguntáis, ¿cómo manejo a gente que está contagiada del COVID? ¿Cómo manejo a gente que está en primera línea de enfermos? Bueno, esto evidentemente lo primero que os diría es pasarlo a manos de profesionales. No queramos ser amateurs y jugar con situaciones que son muy de primera línea de batalla. Yo no querría que tampoco pensarais que nosotros os estamos diciendo cómo manejar una sala de urgencias de un hospital. Ahí necesitamos gente que sea muy profesional, pero es que la hay. Es decir, es que existen psicólogos clínicos, es que existen trabajadores sociales, porque ellos hace ya mucho tiempo que saben que tienen que manejar esas situaciones. Y a nosotros normalmente, pues en una empresa de seguros, en una empresa de reformas, en una empresa de alquiler de pisos, pues no nos había pasado que tuviéramos que gestionar una catástrofe de este calibre. Fijaos qué importancia el aprender de esto, no ya para la siguiente catástrofe necesariamente, sino porque en el día a día siempre hay pequeños dramas cotidianos que podemos estar abordando con estas cosas que podemos aprender en estos días de gestión de emociones. Ángel, como decías, porque es genial, llevamos una hora simplemente por cumplir un poco lo que hemos dicho al inicio. A partir de aquí, tanto Lidia, Alex como Ángel y yo nos quedamos todo el tiempo que sea necesario. La verdad es que todo lo que habéis contado es espectacular. Y aunque no hemos seguido exactamente el guión, por hacer un resumen, es verdad que todas las acciones, tanto de Habitísimo, Lidia nos ha contado cómo llevaban gestionando pues, las emociones desde hace tiempo, aunque sea a través de Happy Force y un poco la diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Vale? Si no me he quedado mal, Lidia, las emociones son breves e intensas, mientras los sentimientos son duraderos en el tiempo y las emociones son aquellas que nos permiten evolucionar. Sí me ha quedado claro, Lidia, y aquí tú me puedes ir corrigiendo, creo que en todo este caos o en todo este momento que vivimos, así como resumen, la transparencia es fundamental y mostrarte abiertamente cómo estamos, ¿no? O en qué situación nos encontramos. Creo que es fundamental el trabajo que habéis hecho con los team leaders y estas guías que le habéis proporcionado, ¿no? Sobre todo como ayuda, como bien indicabas, desde la dirección se puede pensar una forma de actuación y se puede transmitir, y otra vez cómo se lo dices al team leader y el team leader cómo lo va a bajar hacia los empleados, y eso es un poco lo que es importante gestionar con ellos. Y yo me quedo mucho con la comunicación constante que habéis hecho, ¿no? Oye, cada viernes vamos a dar una comunicación, vamos a ser transparentes o vamos a contar, ¿no? Insisto, a mí la iniciativa, que creo que también Ángel lo ha contado, creo que es que las personas se sientan como que tienen un espacio para escucharte, ¿no? Ya, insisto, ya sé que tenéis Happy Force y que ahí escucháis a todas las personas día a día, pero también ese espacio face to face o en este caso videoconferencia. Bueno, al final es generar distintos espacios para que cada uno pueda elegir el que mejor le va. Exactamente. En la medida de lo posible, claro. Vale. Creo que si no te entendió mal, Lidia, uno de los objetivos de todo esto es entender qué es lo que no te está permitiendo trabajar para poder ayudar a las personas. Y luego toda la parte de comunicación. No sé si me dejo alguna cosa que he estado apuntando y que creas que es importante. Sí, como creo que le hemos tocado la parte de normalizar que sentir esas emociones pues es algo que nos pasa a todos y que el jefe o la jefa tiene que ser la primera persona en mostrar esa vulnerabilidad, ese decir no sabemos qué va a pasar con nuestro negocio ahora mismo o
quizás sí, y hay empresas que están funcionando bien, por suerte, pero no sabemos qué va a pasar. Lo que vamos a hacer es esto, esto y esto, y por favor, si tenéis feedback, hacérnoslo llegar. Porque en nuestro caso, el programa este que hemos dicho, que he comentado de Habitísimo contigo, de Construyendo en Digital, la mayor parte de las iniciativas surgen de las personas, de los comerciales o agentes de atención al cliente que están al teléfono con nuestros profesionales. Entonces, vamos a dar también ese canal no solo de desahogo, que está muy bien, pero también potenciemos el de la creatividad o el de esas ideas que puedan surgir de las personas que sí están pudiendo trabajar bien y que nos pueden pasar una información valiosa del entorno al que tenemos que dar respuesta. Y sobre todo es asumir que no tenemos por qué tener la respuesta o la solución de forma individual. Y al final es pues toda la organización la que podrá seguir adelante. Y preguntar, sobre todo, es que ahora tenía las preguntas abiertas y hay una que dice que le cuesta identificar las emociones de los demás o cómo identificar las emociones de los demás ahora que no tenemos algunos no tienen una cámara y no nos podemos ver. Pues preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Simplemente preguntar. Igual hasta obtener respuesta. Vale, ¿os parece si damos un espacio a las personas a que, oye, le damos el micrófono y puedan compartir? Sí, dame una muy rápida, Sergio. Sí. No creo que vaya a tardar mucho, pero hay una que creo que se ha repetido varias veces en distintas formas y tiene que ver con la idea de, oye, es que yo tengo miles de colaboradores, decía alguno por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para crear un espacio en el que puedan hablar? Bueno, pues la primera, muy importante, comprando muchas licencias de Happy Force, eso es fundamental. ¿Cómo manejar la emoción de colaboradores? Teniendo en cuenta que tengo muchos, ¿no? Claro, entonces lo primero es súper importante, hay que comprar muchas licencias de Happy Force. Esto ya le podéis decir a vuestro jefe, que lo ha dicho Ángel Medinilla, que es un experto internacional en esto del management y que entonces hay que hacerle caso, ¿vale? Pero aparte de comprar muchas licencias de Happy Force, de nuevo, la situación lo que nos está haciendo es ayudarnos a darnos cuenta de problemas sistémicos que ya existían. Uno de los problemas que está existiendo es que muchas organizaciones todavía tienen un sistema de organización interno muy industrial, y en ese sistema muy industrial es fácil. Antes teníamos, bueno, pues ya conocéis más o menos la idea de la jerarquía, ¿no? Tengo una persona arriba que gestiona a una serie de vicepresidentes y cada uno de estos pues va cada vez hacia abajo hasta que al final tengo pues miles de personas aquí abajo, ¿no? Bueno, fantástico. Esto lo que nos está llevando, visto desde otra vista, es a organizaciones en estrella. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una persona que es el líder, el jefe, el facilitador, lo podemos llamar como queramos, y luego esta persona resulta que empieza a darle instrucciones directas a un montón de personas, ¿no? Entonces yo tengo, antes les llamábamos subordinados, como ahora somos empresas super chupi guay, pues les llamamos colaboradores, pero al final seguimos teniendo la misma estructura, les hemos cambiado el nombre, pero sigues teniendo jefe y empleado. ¿Qué ocurre? Que si en este tipo de organización yo me cargo el nodo central, acabo de descabezar por completo la organización. Me he cargado el único punto donde se distribuye la información, el único punto donde se gestionan las emociones, el único punto donde se hace motivación. Y claro, también cuando yo lo que tengo que decir es mover ladrillos, me es muy fácil decirle eso a 500 personas. Pero cuando yo uno por uno les tengo que preguntar qué les motiva, qué les da miedo, cómo se sienten, es imposible, no nos da tiempo. Es como si intento organizar el tráfico de 200 vehículos a la vez, que es el ejemplo que muchas veces pongo de la rotonda. Y sin embargo, en una rotonda, normalmente lo que hacemos es dejar que todos los coches circulen y que cada uno decida cuándo entra y cuándo sale. ¿Por qué? Porque existe un sistema en el que todos sabemos manejarnos. Lo que estamos haciendo hoy en día es pasar de estas organizaciones que son jerárquicas y que son en estrella, perdóname porque tenía aquí otro dibujo que era el del cerebro por si salía, lo que estamos haciendo es que los líderes están aprendiendo a conectar a distintas personas de la organización. Es decir, en lugar de conectarme yo como nodo central, lo que hago es generar conexiones de a tres y voy haciendo tríadas entre las personas y voy acostumbrando a las personas a trabajar entre ellas. Y lo que genero con esto son estructuras cristalinas, y estas estructuras cristalinas, estas estructuras de A3, la ventaja que tienen es que si yo elimino cualquier nodo de la red sigue estando. Y yo tengo un nodo que se me ha perdido, pero tengo otros nodos a los que puedo estar conectado.
Y por eso hoy en día el agilizar las empresas, la transformación digital, todo eso nos lleva a que tengamos que replantearnos la manera en la que organizamos las empresas. Si yo soy la única persona que se encarga de la emocionalidad de 6.000 colaboradores, pues eso es imposible. No vais ninguno a ser capaces de seguirle la pista a más de 8, 10, 12 personas. Cuando ya tenéis a 20, es abrumador, sería vuestra dedicación completa. Por eso también en determinados entornos de agilidad, en cada equipo de 6, 8, 9 personas, tenemos a un Scrum Master o a un facilitador o a un coach, una persona cuyo trabajo no es organizar el trabajo de las personas, sino estar pendiente de cómo trabajan esas personas, si están motivadas, si están enchufadas, si tienen problemas, si se comunican, si resuelven conflictos, porque es suficiente trabajo como para que tengamos gente dedicada solo a eso. Ya, eso era lo que quería contar al respecto de escalar esta gestión emocional. Y para sumar y poner una práctica sencilla, lo que ha comentado Ángel viene a resumirse con la pausa del café entre compañeros de toda la vida. O sea, la pausa del café, de la que todo el mundo tiene miedo, pues es una válvula de escape con la red de apoyo. Al final se llama red de apoyo y es una de las cosas que nos ha permitido sobrevivir como especie, porque el conjunto de personas que te rodean son las que en un determinado momento pueden sostener o ayudarte a gestionar esa emoción. La gente que está mal en su trabajo abusa de la pausa de café porque necesita desahogarse. Entonces, no impidáis el contacto entre compañeros y crear espacios entre compañeros para que se pueda hablar. Nosotros tenemos un canal en Hangouts que se llama Café y son 10 minutos y quien quiera se conecta. Y normalmente no hay ningún jefe y se toman la pausa de la merienda conectados con el café y no hablan de trabajo. Y no solamente eso, sino en una situación como esta, meterle energía, porque hay una serie de interacciones que en tiempos normales van a pasar de forma automática. Yo llamo a Alex, llamo a Lidia, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estos días, y voy a compartiros una muy personal, estoy en una situación en la que sé que hay muchas personas y a mí me ayuda el saber que no es algo que me pasa solo a mí, y es, por un lado, yo estoy confinado en solitario, no tengo ni animal de compañía, tengo las pocas plantitas que me sobreviven, y entonces hay días que me siento muy desconectado, pero al mismo tiempo me produce una gran pereza y se me hace muy cuesta arriba el decir voy a desayunar con alguien, voy a llamar a un amigo, voy a echar un rato, que es lo que necesito. Pero el cuerpo llega un momento en el que dices, es que no puedo, no tiro, no llego, no conecto. Entonces, sabiendo que eso es así, una de las cosas que puedes hacer es forzar de una manera amable el que ocurran esos cafés, ¿no? Es decir, oye, cada semana vamos a jugar al azar y vamos a tirar dados y cada semana te va a tocar una persona con la que todos los días te tienes que tomar un café. Y de repente a lo mejor a mí esta semana me toca Lidia y yo digo, uy, pues a Lidia no la conozco tanto. Yo con Alex tengo muy buen rollo porque es mi amiguete, pero Lidia me parece maja, pero claro, tampoco la conozco mucho, a ver si ya me... Bueno, pues te toca. Tienes 5 días que te tienes que tomar un café con Lidia todos los días. Y de repente eso provoca que Lidia y yo nos forcemos a tomarnos un café todos los días, nos vayamos conociendo y a lo mejor un día resulta que descubro que con Lidia puedo descargar una parte emocional que con Alex no puedo, porque a Alex le digo, estoy estresado y me dice, pues no te estreses. Y digo, ya, pues nada. Y sin embargo Lidia me dice, oye, pero ¿y qué es lo que te lleva? ¿Estás haciendo esto otro? Oye, a mí también me pasa. Y digo, ostras, pues mira, con Lidia puedo hablar mejor de esto que con Alex, que me sirve muy bien para reírme mucho, pero a lo mejor no me recibe cuando tengo este otro problema o esta otra situación, ¿no? Entonces, forzado un poco el que esa interconexión no surja únicamente porque has dado el espacio, sino además conduce a la gente a ese espacio un poco. ¿Os parece bien si después de todas estas reflexiones súper interesantes, tenemos 3 personas con la mano levantada? Sé que durante la sesión habéis tenido la mano levantada, pero por no interrumpir, que al menos a mí me parecía apasionante lo que estaban contando. Entonces, si quieres, Isma, empezamos por ti, que veo que tienes la mano levantada, te vamos a dar micro. Isma, si quieres contarnos algo, estás en mute. Isma no, pues Ana va a ser ti. Pasamos a Ani, a ver si... Ani, si quieres compartir, te hemos dado el micro virtual. Si te quitas el mute... A mí me le ha pasado que ha levantado la mano, pero igual le picaba la cabeza o algo. Sergio, creo que también puedes tú... Sí. Ani. No, es que había sido... Perdón, levanté la mano por error, pero estaba fascinada y creo que por fascinada es que puse el dedito en el lugar equivocado.
mi tiempo más bien a otra persona que pueda compartir alguna pregunta que tenga. ¿Les parece? Muchas gracias. 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 Bueno, Marcela, fíjate, Marcela, a ver si se ha equivocado o no. Marcela, te he pasado el micro. ¿Te puedo quitar el silencio? Hola, Marcela. No sé si querías compartir algo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, soy de la ciudad, soy de Quito, Ecuador. Y acá la situación está igual que allá, incluso peor, porque está perfilando Quito como la segunda ciudad más problemática. Mi pregunta es, ¿cómo contener a personas o empleados, colaboradores nuestros, que ya están con el COVID? Y que tras de esto, por ejemplo, ya han enterrado familiares en Guayaquil y su familia está minada con el COVID. Esa es mi pregunta. Bueno, yo te puedo decir lo que yo hago con las personas del equipo de Habitísimo que están enfermas o que han tenido familiares, que es yo por norma cada 2 días les escribo y para preguntarles cómo están, cómo te sientes hoy, necesitas algo, quieres que haya de alguna manera en la que te podamos ayudar. En Mallorca, por ejemplo, hay un montón de sitios donde tiendas reparten comida a domicilio, entonces si es necesario te mandamos comida a casa. ¿Quieres que te llame y hablemos un rato? ¿Quieres que te pase algo material? ¿Quieres unas revistas? ¿Cómo puedo ayudarte? Pero simplemente les escribo para que sepan que estamos ahí, que nos estamos preocupando por ellos y que hay alguien interesado en saber cómo se sienten y les preguntamos qué necesitan. O sea, no hay nada que puedas hacer para contener más que acompañar. Cuando alguien está pasando por la enfermedad o ha perdido un familiar, tiene que pasar un duelo. Y la única manera que tenemos para pasar duelos es la del acompañamiento en las etapas. Y pues es posible que algunas personas se pongan a llorar, que otras estén enfadadas y no quieran hablar y que en unos días deciden retomar, pero mi consejo o lo que a nosotros nos funciona es mantener un contacto con una persona, no varias, haciéndolo. En este caso decidí hacerlo yo, preguntando cómo estás, cómo te encuentras, qué puedo hacer por ti, quieres que hablemos y aquí tienes mi número, por favor contáctame cada vez que lo necesites. Correcto. Yo quería añadirle a eso, mira, recientemente, voy a contar un caso personal, en enero, antes de que empezara todo esto, mi pareja perdió a su padre en un proceso bastante rápido y bueno, pues vivimos un poco esto, ¿no? Entonces lo que sí pude vivir en primera persona fueron los momentos en los que se sintió conectada a su empresa y los momentos en los que se sintió más desconectada. Y yo creo que su empresa hizo un par de cosas muy bien. Una de las cosas que hicieron fue decirle, porque ella coordina a muchísimas personas, como es el caso de algunos de los que decís aquí, y les dijeron, mira, no agobiéis con los mensajes, es decir, que de repente esta persona no se vea inundada con 600 mensajes de lo siento mucho, me tienes a tu disposición, cuánto lo siento, te acompaño en el sentimiento, puede llegar a ser una carga, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es, oye, centralizar los mensajes en una persona. Y luego, poco a poco, que tampoco sientas que te han olvidado. Es decir, cada semana 2 o 3 personas se les decía contactar con ella. Pero se fue haciendo como muy poquito a poco y cuando ya hubo un momento en el que se le preguntó, ¿te encuentras mejor? ¿Te parece si abrimos un poquito el grifo? Ya sí se le dijo al resto de compañeros, oye, poco a poco y con respeto, pero ir reconectando. Porque también es importante sentirte conectado a tus compañeros, pero tampoco puedes agobiarlos de repente muchísimo, ¿no? Y efectivamente Lidia lo ha explicado fenomenal. Hay un proceso que es un proceso de duelo. He encontrado el caso de organizaciones donde lo que decían es, bueno, tú lo que tienes que hacer rápidamente es reconectarte con el trabajo. Toma, aquí tienes 60.000 informes para hacer y así te distraes. ¡Qué horror!, ¿no? Es decir, qué inhumanidad y qué sitio tan desagradable en el que estar el no tener ese momento de conectar con una persona y decir, mira, ahora mismo... Y recuerdo que habían algunos directivos que me decían en estas situaciones, pero es que yo necesito que esta persona sea productiva. Entonces ahí llega un momento en el que para mí se produce una ruptura tremenda a nivel ya valores, ¿no? Al nivel tú y yo no nos vamos a entender. Si tú no eres capaz de entender que hay una persona que está viviendo un duelo y que esto, la empresa también tiene que estar ahí para eso. Hemos estado a las maduras, cuando esta persona estaba un sábado y un domingo trabajando de madrugadas, ahora somos nosotros los que tenemos que dar unos días de no trabajes, no conectes, no pasa nada, estamos aquí,
¿Qué necesitas? Y pensaba también en las diferencias culturales, ¿no? Fijaos cómo en el área mediterránea es muy habitual el tema de las plañideras, ¿no? Culturalmente, cuando hay un duelo, lo que se hace es la catarsis, que decían los griegos, que es hincharte a llorar, ¿no? Entonces aquello de no llores es absurdo, decir un mediterráneo necesita llorar hasta escurrirse como una magdalena, ¿no? Y a lo mejor esto en países más anglosajones pues se vive de una manera distinta, ¿no? Nos viene mucho esa imagen de cuando hay un funeral en Estados Unidos o en los países británicos y tal, de que la gente llega y todo el mundo trae un plato de comida. Pero es un gesto que a mí antropológicamente me dice mucho, ¿no? Es el hecho de estamos aquí para cuidarte, ¿no? La gente dice, no te preocupes de cocinar durante los próximos días, todos te hemos traído un plato y sabes que se encuentra de repente el frigorífico lleno para 3 semanas, porque ahora mismo no te sale cocinar. Entonces dice, no te preocupes, estamos aquí y tú no te vas a morir de hambre y no vas a tener que cocinar, nosotros te cuidamos. Bueno, pues ese es un poquito el sentimiento que queremos transmitir y en cada cultura tenemos que encontrar qué manera de hacerlo. Hay preguntas y luego nos queda tiempo. Recordadme que os cuente lo de Atapuerca, que a mí es una historia que me encanta. No, cuéntala ya. No, no, que hay preguntas. Sí, pero es que yo ahora necesito eso. Yo tengo una pregunta, Lidia. ¿Qué es lo de Atapuerca? Lidia, a ver, recuérdanos cuántos minutos vas a necesitar para Atapuerca. Lo cuento rápido, pero es que es una historia que es muy bonita y que es uno de los hallazgos que a mí más me ha gustado leer y escuchar, porque he escuchado la charla varias veces. Uno de los hallazgos más importantes que se hizo en Atapuerca es el de un cráneo de una niña. El cráneo lo bautizaron como Benjamina, y es el cráneo de una niña que nació con malformaciones severas y evidentemente falleció. Lo curioso de ese cráneo, o la maravilla, es que es de una niña que rondaba los 10 años de edad, y eso significa en aquel entonces que hubo gente cuidándola, tratándola, alimentándola y velando por ella, y que luego fue enterrada y la encontraron con otros restos óseos de personas, entendemos que de su familia, y con restos de semillas y flores. Entonces, lo que nos indica es que el cuidado a las personas, aun después de muertos, es algo que es ancestral y que forma parte del ser humano, que es algo que necesitamos, no solo por la persona enferma, sino que el resto necesita ese rito de cuidado, de sentir que estamos por el que se va a ir o por el que ya no está. Y es algo característico de los humanos, no sucede con ningún otro animal. O sea, las hembras de los mamíferos, si, por ejemplo, las gorilas, sienten mucha pena cuando su cachorro muere, y lo pueden llevar a la espalda 3, 4 días, pero una vez que ha pasado ese duelo lo abandonan. Nosotros, como seres humanos, tenemos la característica de cuidarnos aún después de haber fallecido. Entonces es muy importante mostrarse humano, mostrar esa capacidad de cuidarnos con los miembros de la tribu, que en este caso también puede ser la empresa. Genial. Muchas gracias. Marcela, oye, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a dar paso a otras personas. Elinora. A ver. Sí. Elinora, a ver. No te puedo reiniciar el audio. No sé si puedes desmutarte. Quitar el mute, por favor. No podemos. ¿Y si lo escribo? A ver. Nos ha escrito en el chat antes, pero sí, yo no, sí, tengo una pregunta. No soy capaz de quitarle el mute. Hola. Hola, ahora sí. Hola, por fin ya averigüé cómo poder hablar. Genial. Bueno, les envío muchísimos saludos desde Ecuador. Yo soy de Guayaquil. Como ya es conocido a nivel mundial, estamos pasando una situación muy seria. Somos pues el centro de la epidemia prácticamente a nivel de Latinoamérica, y es una situación bastante caótica. De una u otra forma, pues las organizaciones han tratado de manejarlo. No ha sido muy efectivo en algunos casos. Hay muchas industrias que todavía siguen trabajando, y eso pues genera malestar para las familias cuyos miembros, uno de ellos todavía sigue laborando. O sea, en mi caso, yo tengo a mi esposo que trabaja en el sector alimenticio, y es verdaderamente kármico todos los días ver que él sale y regresa a la casa. Entonces eso nos genera mayor tensión.
Mi consulta va más orientada a la parte organizacional. Como nosotros sabemos, pues existen los jefes, que son los que guían las gestiones y el trabajo diario en el entorno empresarial. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un jefe que netamente, a pesar de la situación, está enfocado 100% en objetivos, en trabajo, pero se desconecta por completo de la parte emocional de las personas, de estas personas pues que tienen algún caso cercano en su familia, algún enfermo, alguna persona que ha fallecido, y netamente presiona por obtener resultados? Y a su vez, dentro del equipo de trabajo tenemos a una persona que está funcando como líder, que está manejando efectivamente al resto de sus compañeros en la parte emocional. O sea, cómo manejar tal vez esa transición como para que la persona que está liderando efectivamente al grupo desde la parte emocional, como que pueda tomar el control de la situación para efectos de no em, dejar a un lado la pana, pero a la vez seguir generando los resultados que se esperan a nivel organizacional. Tengo 2 o 3 respuestas. La primera es, hay que comprar muchas licencias de Happy Force. Perdón, perdón. No, pero verás, una de las cosas, esto no es por Dios que no quede esto como un infopublic reportaje o algo así, y que conste, y esto lo voy a decir, lo he dicho ya muchas veces, yo no recibo un duro de esta pandilla de Happy Force, son amiguetes, pero vamos, si consigo que me paguen alguna cerveza de vez en cuando, me considero súper bien pagado. No, bromas aparte, el tener herramientas como Happy Force nos ha permitido a veces en algunas empresas que salga de una forma masiva una impresión de todos los empleados de, oye, no estamos recibiendo la atención o la comunicación que nos gustaría, y el hecho de visibilizar un problema hay veces que puede ser un primer paso para que estas personas tengan esa epifanía, esa iluminación o esa evidencia de, oye, pues sí que tengo que cambiar esto, ¿no? Esa sería una primera respuesta rápida, el crear alguna forma de visibilizar el problema. La segunda es, evidentemente, es un problema de cómo hago que otra persona cambie de parecer o cambie de idea o se dé cuenta de que su comportamiento tiene determinados impactos. Bueno, pues eso es casi otra charla, porque lo que pretendíamos hoy, y tampoco podemos entrar muy en detalle, es de alguna manera visibilizar qué ocurre cuando un jefe sí conecta con esa emocionalidad y qué ocurre cuando no. Tú nos estás dando, por ejemplo, y te lo agradecemos muchísimo, la visión de cuando notas que tus jefes no están conectando con esa emocionalidad del momento y no se están dando cuenta de que ahora mismo es muy importante, vamos a decir de nuevo esta palabra de gestionar las emociones, que ya hemos dicho que no es gestionarlas, pero sí el conectar con la emocionalidad del momento. Cuando eso no ocurre, pues tenemos a personas como tú que están diciendo, oye, pues a mí esto me está generando una tensión y me está generando una fricción con la empresa. Por contra, y voy a contar otra historia, porque yo creo que las historias son buenas maneras también de recordar conceptos. Hay una historia que se relaciona con la razón por la que Steve Jobs siempre llevaba un cuello de vuelto así gris y siempre iba vestido de negro. No sé si conocéis esta historia, la voy a intentar resumir, pero Steve Jobs era un enamorado de la cultura japonesa, ¿no? Él estudió con Kobun Kino, que era un... Bueno, en fin, historia. Entonces, una vez estaba en Japón y fue a visitar una empresa y vio que en esta empresa todos los trabajadores llevaban el mismo traje. Y les preguntó por qué todos llevaban un traje igual. Y dijeron, mira, esto es por lo siguiente. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, dice, claro, el país estaba arrasado. Dice, no teníamos con qué vestirnos. Dice, y nuestra empresa nos compró a todos un traje de chaqueta, de forma que cuando nosotros salíamos a trabajar, salíamos vestidos con traje de chaqueta y corbata, y nuestros vecinos decían, el vecino es un trabajador de cuello blanco, el vecino es un trabajador de una empresa potente, el vecino dice, y estábamos en la ruina, dice, pero mantuvimos nuestro honor y nuestra dignidad, porque la empresa se preocupó de que nosotros pudiéramos mantener nuestro honor. Dice, y años después, cuando tuvimos dinero para comprarnos la ropa que quisiéramos, todos nos hemos seguido poniendo ese traje, porque para nosotros representa ese momento en el que la empresa estuvo ahí por nosotros. Fíjate qué importante, ¿no? Entonces Steve Jobs cuenta la historia que dijo, qué buena idea, y entonces él diseñó un traje para los trabajadores de Apple y les dijo, todos vamos a llevar el mismo traje. Y los trabajadores de Apple le dijeron, ni de coña. Y entonces se quedó con un contenedor lleno de jerseys negros y dijo, pues ya tengo ropa hasta que me muera, literalmente, ¿no? Entonces, buscarlo, ¿eh? La historia está por ahí. Pero hay muchos ejemplos. Cuando hubo una crisis muy grande, no sé si fue la del petróleo de los 80 o no, una de los 90, y Toyota mandó a un montón de sus trabajadores a su casa manteniéndoles el salario durante un año o dos hasta que los pudieron reconectar
con las fábricas, y durante ese año o dos que les estuvieron pagando el salario por no hacer nada, una especie de ERTE, pues los pusieron a formarse, los pusieron a ayudar en proyectos comunitarios. ¿Qué ocurrió? Cuando la empresa se recuperó, cuando la economía empezó a tirar de nuevo, Toyota tenía la fuerza de trabajo más leal del planeta. Había gente que decía, no me voy a ir nunca de esta empresa, así me ofrezcan más dinero ahora en Chrysler, en General Motors o en Ford. Porque cuando las cosas se pusieron feas, Toyota estuvo ahí para mí. Entonces, fíjate la oportunidad brutal de generar un lazo tremendo de por vida con una persona cuando en un momento de crisis y de emocionalidad conectas con esa emocionalidad y proporcionas esa red de seguridad que necesitamos, o cuando todo lo contrario, ¿no? En un momento de debilidad, en un momento de vulnerabilidad, lo que haces es ignorar esa vulnerabilidad y encima ponerle presión a la situación. Es muy terrorífico. Lamentablemente, trucos mágicos para convertir a tu jefe en una persona emocional y abrazable, el único que conozco es comprar licencias de Happy Force, que es un truco mágico buenísimo. Lidia, no sé si aquí puedes incluirnos algo. Perdón que estaba muteada, porque mi gata se había puesto a maullar como una loca. No hay truco mágico, al final puedes basarte en datos y la persona es más propensa a ello. Si los trabajadores no están pudiendo cumplir con las obligaciones, por más que agite el látigo, no lo van a hacer. De hecho, la reacción va a ser casi peor. Pero si tienes personas identificadas dentro del equipo que puedan hacer que esa gestión se lleve a cabo, intentar crear espacios del resto del equipo con esa persona que comentas que tiene un liderazgo un poco más emocional, que pueda actuar más como mentor, que en determinado momento pueda crear espacios o reuniones en las que compartir, en las que dar pequeños tips a las personas que se están viendo más afectadas, pero al final es tratar de empoderar en cierta manera a esta persona que sí está al final liderando de forma informal al equipo y abrir o generar más tiempo con esa persona. Es que en la situación que hay, pues el jefe no lo vas a poder cambiar, lo siento mucho. Ojalá hubiese una varita mágica, pero no. Lidia, entiendo que también hay que entender, por ejemplo, una lanza en favor de las jefas y de los jefes, que también es una manera de vivir esta situación, Sí, de vivir ese estrés, de manifestarse, de decir, oye, lo que necesito es acción y productividad. En general, las malas personas son pocas. O sea, el porcentaje de psicópatas en la sociedad es bajo. O sea, la gente no hace las cosas mal porque quiera hacer daño a los demás, porque sea una mala persona que quiera exprimir a sus trabajadores. Seguramente pues es eso, él también siente miedo, seguramente siente la presión de que hay un negocio que factura determinado dinero y que tiene unas nóminas que pagar a final de mes y unos impuestos que pagar a final de mes. Pero también es complicado que el jefe se muestre vulnerable, entonces vamos a intentar generar esos espacios para bajar la presión, porque si bajamos la presión de los empleados y pueden ser más productivos, seguramente la presión del jefe también rebaja un poquito. Muy bien, muchas gracias. Elinora, muchas gracias por la participación. A ver, damos... Nuria. Nuria, hombre, Super López. Nuria, a ver, no te puedo desmutear. Si puedes quitar el mute, recuerda que si mueves el ratón tienes abajo una barrita donde puedes quitar el silencio. ¿Ahora? Sí, ¿Me ahora. oís? ¿Sí? Ahora. Vale, sí, bueno, lo de Super López es porque yo pienso que también el humor es importante en el trabajo y es una manera también de gestionar muy bien las emociones. Bueno, yo estoy aquí un poco por cotillear un poco lo que decíais. Yo soy la directora de un centro especial de empleo con personas con problemas de salud mental, por lo cual nosotros lo que es la gestión de las emociones en el día a día lo tenemos bastante asumido y de hecho me ha sorprendido algunas de las reflexiones
que habéis hecho, porque para nosotros son vitales, porque si no sería muy difícil de poder llegar. Pero antes Ángel me ha parecido que había dicho que alguien, una persona que, bueno, desde luego es una persona que se viene arriba fácilmente, le dijo que lo del COVID era una oportunidad. Yo en eso pienso más como Lidia, ¿no? El COVID es una puta mierda, diría, de verdad, lo diría con todas las palabras. Estoy bastante acostumbrada a hablar muy claramente por las personas con las que trabajo y creo que es muy importante ser muy claro en los mensajes. Pero sí que pienso que el COVID nos podría dar a todos una posibilidad para pensar qué es aquello que no hemos hecho bien, ¿vale? Porque yo no sé el por qué, no lo puedo analizar, no tengo ni idea, pero sí que me he dado cuenta que estamos en una sociedad en la que se da más importancia a los instrumentos que a las personas, olvidando que las empresas, todas ellas, todos estos proyectos se realizan a través de las personas. Por lo cual, de aquí la importancia de que al menos el COVID nos permita ver que la gente tiene miedo, que pasan cosas. Y como esta vez el miedo es generalizado, porque claro, nadie tiene, antes lo decía Lidia, ni puñetera idea de lo que va a pasar, ni de lo que ha sido una pandemia. Un segundo, por favor. Es que justo ahora han entrado a hacer una cosa. Pues bueno, nada, solamente decir esto, que creo que es una oportunidad importante para empezar a trabajar con inteligencia emocional. Yo cada vez tengo más claro que es muy importante la formación y los ingenieros son muy importantes. En nuestra fundación tenemos ingenieros, lo que pasa es que ya los tenemos adaptados al medio y entonces pues es mucho más fácil trabajar con ellos. Las formaciones, el conocimiento es muy importante, pero yo creo, casi os diría que si tuviera que escoger, escogería a una persona que sepa manejar la inteligencia emocional, porque esto de verdad que sí que puede hacer que las personas cambien. Por eso, solo al dicho esto de que el COVID era un regalo, digo, hombre, un regalo no, yo creo, vuelvo a repetir, que es una puta mierda, pero dentro de esto es la posibilidad de, bueno, pues eso, de ver a las personas como somos, ¿no? O sea, con nuestros medios, con todos nuestros miedos, con nuestras ganas de llorar, con lo que nos pasa al día a día. De hecho, el COVID solo pone de manifiesto lo que ya nos pasaba antes, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahora es a nivel mundial y a lo bruto. Y claro, pues bueno, se tiene que ser bastante ciego para que, desde mi punto de vista, ningún director o ninguna persona de recursos humanos sea capaz de ver eso, o se podría decir entonces que es un poco necio, porque claro, estos miedos y estas incertidumbres son para todos, ¿eh? El COVID no perdona a nadie. Solamente eso, ¿vale? Y aprovecho para despedirme porque tengo que salir ahora, que tengo otra reunión de trabajo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria. Venga, adeu. Vale, pues si os parece, terminamos con Karina, ¿no? A ver, Karina. Karina, te he dado el micro. Te digo mismo, Nuria, tienes que desmutearte. Recuerda, tienes una barra abajo ahí. Bien, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenos días desde Perú. Y tengo una pregunta, por favor, específicamente para Ángel. Ángel, te escuché decir que las emociones no se gestionan. Y me gustaría saber tu respuesta, porque justo el título es Gestión de las Emociones. Y por eso Sí, somos así de guays. Bienvenidos al seminario de gestión sobre las emociones. ¿No se gestionan las emociones? ¿Alguna pregunta? Sí, ha sido un poco así. A ver, es una forma de llamar la atención sobre... He puesto antes el ejemplo de la tormenta, ¿no? No se gestionan las tormentas. Y alguien dirá, bueno, pero es que para mí el poner el barco a sotavento, el ponerme a la capa, el correr el temporal, que es terminología náutica, es mi forma de gestionar la tormenta. Bueno, si le quieres llamar a eso gestionar la tormenta, fenomenal. Ahora, si piensas que gestionar la tormenta es eliminemos la tormenta y no permitamos que la tormenta ocurra, eso no existe, no está en nuestro poder. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando yo de repente estoy furioso, hay una parte que le llamamos autogestión, que es cómo manejo yo esa furia, ¿no? Entonces, realmente pocas cosas puedo hacer en el momento en el que ya ha surgido esa emocionalidad, en el momento en el que estoy furioso, pocas cosas puedo hacer más allá de identificar estoy furioso
y decir, bueno, pues una vez que estoy furioso, sé que a lo mejor no es el momento de ponerme a discutir con alguien, porque ahora mismo estoy furioso. Ahora, ¿cómo reduzco esa furia? ¿Y cómo hago que no me invada la furia? Personalmente creo que hay cosas que se pueden ir educando, hay cosas que se pueden ir trabajando, pero la gran mayoría de personas, y lo he dejado, intento dejarlo claro desde el principio, no soy un experto en emocionalidad, lo trabajo por mi trabajo, ¿no? Intento conectarme más con la manera de manejar emociones y tal, pero la mayoría de la gente que de verdad respeto y que sabe de esto me dice, no, las emociones no las vas a poder impedir y no se trata de eliminarlas, silenciarlas o detenerlas. Y a eso me refiero con que no se pueden gestionar las emociones. Ahora bien, en el momento en el que tú detectas una emocionalidad y hay una persona que está pasando un duelo, la cuestión no es cómo elimino ese duelo o cómo hago que ese duelo no ocurra, es identifica que hay un duelo y conéctate con ese duelo. Si a eso le queréis llamar gestión de ese duelo, perfecto, ningún problema. Para mí gestión implica que yo tengo cierta capacidad de manejo, tengo cierta capacidad de influenciar y de manejar y de decidir y de organizar. Y yo sobre el duelo de otra persona no puedo gobernar, no me gusta la palabra gestión para decir que le voy a gestionar a alguien sus emociones. Es una salvedad y quizás me he puesto demasiado técnico. Lidia, no sé si tú coincides con esto o lo ves de otra manera. Bueno, al final lo que puedes hacer es, como dice Ángel, un buen manejo de la situación y dar herramientas a las personas del equipo para que puedan manejar la situación. Como bien dice Ángel, tú no las puedes parar porque la emoción, por ejemplo, el miedo, tiene que ver con la descarga que tiene nuestro cuerpo de adrenalina. Entonces, eso no lo puedes manejar, a no ser que les drogues, pero vamos, no puedes manejar que esas emociones ocurran, no puedes mitigar el impacto emocional, porque eso va a ocurrir. Lo único que puedes hacer es utilizar esa información y dar herramientas para generar espacios que no sean de miedo, que al final es la emoción negativa. La conducta es, o la respuesta de nuestro cuerpo y de las emociones es una conducta que es adaptativa, que nos ayuda a sobrevivir en el medio, que antes era más claro porque teníamos que cobijarnos de tormentas y cazar para comer. En el mundo en el que vivimos, en el que gran parte de las necesidades están cubiertas, o en las empresas donde gran parte de las necesidades están cubiertas, esa supervivencia es a otro nivel. Entonces, lo que yo puedo darte son herramientas para que tú puedas gestionar lo que pasa con tu cuerpo o las señales que te mandan tu cuerpo para tomar un camino o el otro. Simplemente es eso. O sea, puedes gestionar, dar herramientas o ayudar a la gente a gestionar sus emociones. De hecho, estoy leyendo, Karina, que comentabas y me ha encantado, ¿no? Hablando de la respiración y hablar de respiración consciente y tal. Y esto me conecta con un ejemplo que utilizo a veces, que es el de los analgésicos y el de los antiinflamatorios, ¿no? Digo, de repente a ti te pegan un balazo, ¿no? Te han disparado y te pegan un balazo y te duele muchísimo. Y entonces, ¿qué haces? Te tomas un analgésico y te tomas un antiinflamatorio y a lo mejor resulta que se te quita el dolor. ¿Has solucionado el problema? No, sigues teniendo una bala alojada en el cuerpo, se te puede infectar y puedes estar perdiendo sangre. Lo único que pasa es que has parado la sensación poco placentera del dolor. Pero es que ese dolor está ahí para avisarte de algo. Entonces, determinados ejercicios de meditación, respiración, relajación, te ayudan en un momento dado a bajar ese dolor o esa inflamación. Pero en algún momento te tienes que parar a ver por qué ha surgido eso, ¿no? Y rebuscar un poco en los orígenes de por qué me duele el hombro. Pues porque me han dado una bala, ¿vale? Pues entonces tendré que hacer cosas, tendré que extraer esa bala, cerrar la herida, ¿no? Lo que pasa es que también ese analgésico y ese antiinflamatorio pueden ser muy necesarios, en el sentido de que, por ejemplo, cuando tienes una tendinitis, una de las cosas que ocurre, es algo que conozco por mi práctica deportiva durante mucho tiempo, cuando tienes una tendinitis, el tendón que está metido dentro de un tubo se inflama. Al inflamarse, ese tendón está rozando con el tubo y ese rozamiento sigue generando más inflamación. Entonces te dicen, relájate o haz una rehabilitación, pero claro, cada vez que mueves el tendón lo estás frotando, entonces nunca llegas a arreglarlo. A menos que tomes antiinflamatorios, los antiinflamatorios bajen esa inflamación y entonces el tendón pueda circular sin rozar y entonces viene el trabajo de rehabilitación. Todo esto para llevarlo para mí, tomarme una pastilla, respirar y relajarme, dormir, me pueden servir para analgésico, antiinflamatorio, pero luego tengo que trabajar el origen de todo eso. Por ejemplo, para mí, determinados tipos de meditación, como una meditación de atención plena consciente, lo que me ayudan es a entender qué está ocurriendo, a observar qué está pasando, y cuanto más yo me doy cuenta de cuáles son los disparadores que me llevan a determinadas respuestas emocionales,
a lo mejor puedo aprender a paliar esa respuesta. Fantástico. Si a eso le quiero llamar gestionar las emociones, totalmente correcto. Hay determinados tipos de meditación que son meditación basada en mantras. Voy repitiendo un mantra, voy repitiendo un mantra, voy repitiendo un mantra. ¿Y esto qué hace? Me relaja. Perfecto, pero estamos solamente en la capa de analgésico. Me relaja, pero no estoy trabajando en el origen de ese estrés. Entonces, para salirme de la parte de respiración, meditación y volver un poco a qué podemos hacer, oye, pues lo primero es conectar con esa emocionalidad, lo segundo es permitir que esa emocionalidad se relaje un poco y luego analizar dónde ha surgido, ¿no? ¿Cuál ha sido el disparador? Y ver si en el futuro puedo vigilar esos disparadores y saber que cuando esos disparadores se presentan, cuando hay un anuncio de expedientes de regulación, cuando hay una incertidumbre, cuando falta información, eso puede provocar una respuesta emocional. Yo en este caso sí que voy a hacer un voto a favor de la respiración controlada. Sí, sí, sí. Como técnica No estoy en contra, ¿eh? de relajación, pero porque determinados tipos de respiración lo que hacen, incluso determinados tipos de postura, hacen que nuestro cuerpo sintetice determinados neurotransmisores que disparan emociones. Bueno, el yoga se deriva, y no soy yogui, vaya por delante, no soy capaz de practicar yoga, a mí me pone nerviosa, pero las prácticas de respiración controlada y demás vienen de ahí, la emoción se puede disparar por la percepción de ese peligro o porque corporalmente estoy sintetizando una serie de neurotransmisores que hacen que se dispare esa respuesta. Entonces, la respiración controlada sí que es útil en ese sentido y porque en determinados puntos el darte cuenta que algo está pasando con tu respiración y dedicar el tiempo a controlarla, a llevarla a otro sitio, ya sirve en cierta manera de análisis de que algo no está funcionando bien. Obviamente si vas más allá es útil, pero sí que hay determinadas posturas, tipos de respiraciones o determinados hábitos que pueden disparar ese tipo de respuestas emocionales no adaptativas. De hecho, ni siquiera hace falta irse a algo como el yoga. Hay una TED Talk, que os voy a poner el nombre, es Amy Cuddy. Y Amy Cuddy tiene una TED Talk muy interesante en la que habla, se llama Fake it till you make it, para los que pilláis el chiste, pero básicamente la idea es fíngelo hasta que realmente salga. Y lo que te dicen es, hay posturas, dice, hay veces que una persona antes de hacer una entrevista ha estado durante mucho rato en una postura de encogimiento, de protección, ¿no? Esto es una postura de me van a pegar, ¿no? Y si cuando tenemos a la gente mucho tiempo en esa postura, les hacemos análisis de sangre y si nos damos cuenta de que han subido los niveles de cortisol, que es una hormona que está relacionada con el estrés, ¿no? Dice, sin embargo, cuando a estas mismas personas les decimos vas a tener una entrevista y las tenemos durante un rato en una postura de poder, ¿no? En una postura de brazos en jarras, hombros hacia atrás, la barbilla arriba, que es como una postura retadora. Dice, lo que suben son los niveles de testosterona, que son una hormona relacionada pues con la ambición, la agresividad, el poder, ¿no? Dice, entonces realmente tú puedes influenciar químicamente el sistema límbico y el sistema límbico al final es la química asociada a las emociones. De nuevo, si esto le queremos llamar trucos para la gestión emocional, efectivamente son cosas que te pueden ayudar en un momento dado a, si tengo una entrevista importante, procura el rato que estás previo hacer respiraciones profundas, adoptar una postura de poder y entrar con una idea de posición fuerte, ¿no? En lugar de empezar a respirar de forma entrecortada y encogerte, ¿no? Que eso lo que te está haciendo es no ayudarte. ¿Es mágico y es la respuesta a todo? No, desde mi punto de vista, y contribuye y es otra cosa más que podéis echar en la caja de herramientas y con la que podéis experimentar para que os ayude. Genial. Pues oye, Karina, muchísimas gracias por la participación. Yo creo que llevamos 1:50, pues todavía tenemos 120 personas con nosotros. Lo primero quería dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado durante todo este webinar. Nuestro primero sobre gestión de emociones. Sobre todo gracias a Ángel, Alex por estar aquí y especialmente a ti, Lidia, por toda tu sabiduría. Sabía yo que tu diario tenías escrito ahí muchas herramientas que nos ibas a dar y no nos las podíamos perder y seguro que muchos de nuestros asistentes pues se van a llevar tareas prácticas para poder poner en marcha mañana mismo. Así que nada, muchísimas gracias. Os esperamos en el siguiente webinar. Ojalá nos podáis acompañar
y encantado de haber estado esta tarde o primeras horas de la mañana con todos. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Y he Que aprendido me lo un pasa en montón. grande. Gracias, Lidia. Gracias. Se me ha hecho corto. Sí, ¿verdad? Pues oye, nada, hacemos una versión 2.0 de gestión de emociones y hablamos de lo que nos hayamos dejado. Y yo lo último por despedirnos, no me gustaría que nadie se quedara con la idea de que hemos venido, lo dijimos al principio, no somos expertos en gestión de las emociones, ni falta que hace, ¿no? Una de las cosas que Ingrid Astiz, a quien sí considero experta en esto, un día le dije, Ingrid, pero es que no sé si yo debería hablar de estos temas, porque yo tampoco me considero un experto, y ella me miró y me dijo, pero ¿y qué es un experto en emociones? Y de emociones tenemos todos, ¿no? Entonces la cuestión es acostumbrarnos a poder abrir entornos en los que reconocemos que estamos todos en el barco de aprender a hacer esto mejor y que es muy difícil y muy complicado y que nos equivocamos mucho, y cuanto más podemos abrir el que es normal que hablemos de estas cosas, yo creo que más estamos progresando en las empresas para que hayan estos espacios seguros en los que podamos hablar de emociones. Y desde luego, en mi caso, mi intención no ha sido daros una secuencia magistral de pasos para gestionar las emociones, sino realmente contribuir a que sea normal y que sea algo al contrario, que nos apetezca el que hablemos de la gestión de las emociones en las empresas. Genial, pues oye, lo damos finalizado. La semana que viene tendremos otro, os enviaremos información y nada. Buenas tardes y buenos días. ¡Listo! Gracias. Adiós a todos. Perfecto. Un placer. Chao.